Buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Espero que estés súper bien, que estés preparado o preparada, porque hoy tenemos curso de CSS desde cero. Hoy vamos a hablar de estilos, hoy vamos a estilar nuestras páginas. Te voy a contar cómo puedes empezar a entender CSS, las propiedades, selectores, elementos, los colores, el modelo de la caja, cómo cargar el CSS, cómo estilar tus elementos HTML y darles vida. Este curso de CSS va a ser todos los miércoles, hoy es miércoles 18, así que todos los miércoles vamos a tener una nueva clase de CSS, no te lo pierdas. De hecho, ya os confirmo, mira, vamos a hacer aquí en eventos, ¿vale? El martes que viene vamos a hacer una entrevista a Pau García Milar, que es programador, emprendedor, sabe un montón de inteligencia artificial. El jueves vamos a ver la Next.js Conf. Bueno, pues ya vamos a crear el evento de la semana que viene para que nadie se pierda la siguiente clase del curso de CSS, que va a ser Flex y Grid, ¿vale? Curso de CSS desde cero, Flex y Grid. La semana que viene vamos a hablar de Flex y Grid para que podamos seguir aprendiendo a estilar nuestras páginas web y a maquetarlas. Aquí lo dejo por aquí para que lo tengan y ya tengan el horario y se lo puedan pasar. ¿Ves? Lo tienen aquí. Joder, ¿quién se ha metido ya? Pero ¿cómo puede ser tan rápida esa persona? Es increíble. No sé si es que lo tiene automatizado. Ah, mira, 3. Bueno, 3, joder, la leche. Ah, porque ha puesto fuera el evento por ahí. La madre lo parió. Qué rápido. Joder, qué rápido, amigo. Qué rápido. Antes de que empecemos con el curso, te cuento una cosa bastante importante. Esto es un curso de CSS, empezamos desde cero, no hay ningún problema, pero si por lo que sea te has perdido el curso de HTML que hicimos la semana pasada, que sepas que ya empezamos el mundo del desarrollo web con el curso completo de HTML desde cero la semana pasada. Totalmente gratis y en menos de 2 horas no vas a aprenderte todos los elementos y tal, pero sí que vas a entender HTML desde cero, qué es la semántica, qué etiquetas hay importantes, cómo nos sirven, cómo no dejar de utilizar, cómo dejar de utilizar ya de una vez por todas div para todo, ¿vale? Que seguro que muchas veces os pasa eso, que estáis utilizando div para todo, div para todo. Bueno, pues ahí explico cómo lo podéis evitar. Y además lo bueno de ese curso es que lo tenéis súper, pero súper dividido, ¿veis? Tenéis aquí un montón de tipos, un montón de cosas, ejemplo, etiquetas, no sé qué, o sea, hasta formularios. O sea, que ahí tenéis una base buenísima para empezar el desarrollo web. Y entonces, ya dijimos la semana pasada que el HTML es el marcado de nuestra página web. Pues hoy vamos a ver el estilado de nuestra página web. La página web que hicimos la semana pasada es esta que veis aquí, ¿ok? Que ya veis que no tiene muchos estilos, no tiene mucha historia, y hoy nos vamos a dedicar a darle estilos, a cómo podemos mejorarlo visualmente para que sea más placentero para nuestros usuarios, de que realmente cuando entren a nuestra página web pues lo vean mejor, la fuente sea más legible, con coloritos y todo esto, ¿no? Con formas, espacios y muchas cosas más. Y de eso se trata el día de hoy, ¿eh? CSS es un lenguaje, ¿vale? Es un lenguaje, mucha gente que esto no lo entiende y dice, no es un lenguaje, no sé qué. Sí, CSS es un lenguaje, ¿vale? Es un lenguaje, pero es un lenguaje de diseño, es un lenguaje al final de estilado, es un lenguaje declarativo para describir la presentación de un documento. En nuestro caso va a ser un documento HTML, pero en realidad se podría utilizar para otro tipo de documentos, para cualquier interfaz y lo que sea, porque lo que hace es describir cómo es la presentación. Así que ya tendríamos HTML, lenguaje de marcado, y tendríamos CSS, que sería el lenguaje de presentación, que describe el diseño de nuestra página web. Y finalmente tendríamos la tercera pata en el mundo del desarrollo web, que sería JavaScript, que sería el de la interacción, sería un lenguaje de programación para añadir interactividad a nuestras páginas. Así que ya tenemos HTML marcado, CSS diseño y JavaScript interactividad. Lo tenemos ahí, ¿vale? Ya tenemos esos 3 lenguajes, son como los fundamentos del desarrollo web en Internet de forma totalmente nativa, porque son los 3 lenguajes que los navegadores entienden sin ningún tipo de problema, ¿vale? CSS es del año 1996. Fue en diciembre de 1996 que apareció CSS, pero hay una cosa que a lo mejor no sabes, el primer navegador del mundo que le dio soporte es Internet Explorer 3.
Así que le tenemos que dar las gracias a Microsoft, que fue quien llevó el primer navegador a tener acceso a CSS. Hasta ese día, antes de Internet Explorer 3, los navegadores no tenían soporte a CSS. Y fue también en el propio año 1996 que apareció CSS, que apareció también el navegador. CSS es un lenguaje, como os he dicho, y tiene una especificación. Esto quiere decir que hay como un grupo de gente que se dedica a evolucionar, a mantener y a indicar cómo tiene el lenguaje que ir al siguiente nivel, ¿vale? ¿Y eso quién lo lleva? Lo lleva la World Wide Web Consortium. Es un consorcio internacional que al final lo que hace es generar la especificación, recomendaciones y estándares para la World Wide Web, las 3 W, para Internet. Así que es súper importante que sepamos que tiene una especificación, porque si no, ¿qué podría pasar con CSS? Bueno, que cada uno lo hiciese como quisiese, cada navegador. De hecho, a veces pasa igualmente pasa, pero por suerte el hecho de que haya una especificación que esté cerrada significa que nos da como una base que todos los navegadores deberían cumplir. O sea, que sea predecible, que si tú pones que esto se tiene que ver así con un código de CSS, en todos los navegadores se supone debería verse igual, ¿eh? Así que ahí lo tenemos. Tenemos, sí, como unas pautas a seguir. Muy bien, Leo García, como unas pautas a seguir. Y son unas pautas que, bueno, normalmente a día de hoy se cumplen más. Anteriormente es verdad que antes cada uno iba por donde le daba la gana, ¿no? Pero hablemos de las siglas de CSS. CSS, las siglas de CSS vienen por Cascading Style Sheets, hojas de estilo en cascada. Y en cascada no significa que sale una cascada de agua, que te veo venir ya estás pensando, ¿cómo que cascada? Que me va a caer el agua encima. No, hoja de estilos, CSS, Cascading Style Sheets. Empecemos por la parte de hojas de estilos. Hojas de estilos, ¿qué quieren decir? Al final las hojas de estilos podemos entender que son como una serie, una colección de reglas que escribimos en el lenguaje y que aplicamos a un documento para ver cómo se puede ver este documento, ¿no? Y incluso podrían estar en el mismo documento HTML, pero son un conjunto de reglas que queremos aplicar para darle diseño a nuestra página web. ¿Pero qué de cascada? ¿Qué significa esto de cascada? Cascada se refiere a la forma en la que se aplican las reglas, este diseño, al documento, ¿vale? Y es que las reglas de CSS vamos a ver que se aplican en un orden específico. O sea, que tenemos que tener en cuenta el orden en el que se están poniendo las reglas de CSS, la especificidad que tienen, la importancia que tienen, quién ha escrito ese CSS, es del navegador, es del usuario, es del desarrollador. Pues todo esto lo vamos a tener en cuenta y esta cascada lo que hace es que se puedan llegar a sobreescribir algunas reglas de diseño que pongamos en un sitio o en otro. Así que por eso es importante entender lo de cascada. Así que entiende y piensa en la cascada como una cascada de verdad de agua en la que al final el agua que hay arriba empuja al agua que hay abajo, ¿no? Así que está como sobreescribiendo en la trayectoria lo que vamos escribiendo y es importante el orden donde está el agua, donde está ese código, porque empuja al resto, pero veremos que tiene también que ver la especificidad, o sea, cosas que hace que un estilo pueda ser más importante que el otro y la importancia que nosotros le podamos dar, ¿vale? Entonces, antes de comentaros, antes de empezar, os voy a dar dos recursos que a mí me parece que están muy chulos para que aprendáis CSS, para que practiquéis y que no sé, que miréis cualquier cosa que os falte de CSS o que queráis saber. A ver, uno, por supuesto, el bueno de Mans, tiene una pedazo bueno, no de biblioteca, es que tiene aquí como un curso con un montón de información de cómo funciona CSS, con ejemplos, los niveles y todo esto. Os lo recomiendo un montón, está súper chulo y estoy seguro que sus explicaciones son geniales. Así que yo recomiendo que cualquier cosa que os quedéis con dudas y tal, además ahí pues hay mucho más tiempo que le podéis echar un vistazo, vais, le echáis un vistazo y ya lo tenéis, ¿vale? Y además que aquí es que le va a dar un montón, pero un montón de recursos para que lo entiendas. Luego tendríamos el curso oficial de Google o de Chrome, bueno, de Google, para aprender CSS, que lo tenéis en español, por si no lo sabíais, ¿vale? ¿Ves? Bienvenido a aprender CSS. Está bastante bien, va bastante directo al grano, lo cual me gusta mucho. Y vais a ver, aunque aquí pone, no sé por qué aquí está en inglés, pero ya veis que está traducido al español, ¿eh? Está traducido al español, la cascada. La traducción es un poco chueca, también os digo, ¿eh? Pero está bastante bien. No tiene certificado, es para aprender y punto. Pero vais a aprender desde lo más básico hasta animaciones y un montón de cosas más, ¿vale? Y luego tendríamos MDN CSS, que es donde vais a tener siempre lo último sobre la especificación, con ejemplos, con tutoriales, referencias. La verdad es que las referencias de CSS son increíbles en MDN.
Me refiero a que vais a tener aquí como podéis ver, toda esta referencia está actualizada al día, la tenéis casi toda traducida al español y la que no esté traducida al español está en inglés y se entiende bastante bien y no importa cómo de nuevo sea que está aquí y es espectacular. Así que os recomiendo muchísimo MDN, tanto su curso, tutorial, como toda la referencia que tengáis. Por ejemplo, si queréis ver todas las pseudoclases, que luego os explicaré lo que es, las tenéis todas listadas, todas, cada una de ellas con un ejemplo y es increíble. Como me gusta meterme en berenjenales, os voy a decir algo. Sitios que no os recomiendo para aprender. Os he dicho 3 que sí, ¿vale? No os recomiendo W3 School. A mí no me gusta ese recurso. Dan información que es equivocada, que no es correcta. A veces una mezcla de que está desactualizado por desgracia o de que no saben de lo que están hablando. Y mi recomendación, sinceramente, es que estos 3 recursos son mucho mejor que W3 School. Por desgracia, cuando buscas en Google es uno de los primeros que sale muchas veces, hay mucha gente que le tiene mucho cariño, lo respeto, no pasa nada, le puedes tener cariño, me encanta, te doy mi opinión. Me parece que no es un buen recurso. Lo digo con todo mi cariño, ¿vale? Pero en este caso creo que es que estos 3 recursos son mucho mejores, no solo porque las explicaciones están mejores, sino que son más correctas. Así que si te tengo que recomendar algo y porque lo que me gusta es recomendar con todo mi cariño y mi sinceridad, pues te voy a decir eso, ¿vale? Porque luego me encuentro mucha gente que aprende de W3 Schools o que lo recomienda porque realmente no saben casi de lo que están hablando. Y encuentras ejemplos o que están mal o que las explicaciones son incorrectas y a veces habrá cosas que estarán bien, pero bueno, ahí lo dejo. Estos son para mí los 3 recursos y ahí lo dejo y que cada uno haga lo que quiera. Vamos a empezar ya con nuestro CSS, que hemos venido aquí a aprender CSS y ya está. No comparto tu opinión, no es necesario que compartan mi opinión, Daniel, me parece fantástico, pero la verdad, bah, no me voy a meter en el tema, cada uno que haga lo que quiera. Vamos a empezar con los estilos. ¿Dónde se pueden empezar a poner los estilos? ¿Dónde iniciamos los estilos para que nuestro HTML tome vida y tome forma? A ver, el primer sitio y más sencillo, ya veíamos cómo teníamos un poco estructurado nuestro HTML en el curso anterior, ¿no? Cuando tenemos un recurso HTML, podemos tener aquí, pues nada, el HTML, que es al final la etiqueta que envuelve todo el documento, tendríamos el head y tendríamos el body, ¿vale? Entonces, es bastante interesante que dentro del head tenemos los metadatos, etiquetas, title, open graph y todo esto, ¿no? Vale, pues aquí en el style, ¿ves? Aquí, si quitamos esto, pum, ya se pone en blanco y esto. Bueno, una cosa importante antes de empezar es que seguramente estarás viendo que nuestra página web igualmente tiene estilos, ¿vale? Ves que aquí esto está en negrita, esto está en azul, el botón se ve de una forma. Es muy importante que entendamos, y esto luego lo vamos a repasar, que cuando nosotros tenemos ya cualquier documento HTML, tenemos unos estilos por defecto, ¿vale? Vienen unos estilos por defecto a nivel de navegador. Por ejemplo, si nosotros nos vamos por aquí, vamos a ver, ¿ves? Strong, la etiqueta Strong ya tiene un estilo por defecto que hace que tenga aquí font, weight, bold, o sea, ya tiene ahí un bold. Y veis que pone aquí User Agent Style Sheet. Esto va a ser importante después para una cosa que te voy a explicar, pero sobre todo al principio tienes que entender esto porque vais a ver que tenemos estilos por defecto y que ya hace que de alguna forma se vea. Y lo que vamos a permitir nosotros, pues que vamos a desbloquear esto, ¿no? Y a cambiarle el diseño que por defecto le ha puesto el navegador. Así que vamos a empezar por aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues vámonos al editor. Y lo primero, lo más fácil para añadir estilos, se pueden añadir de diferentes formas. El primero sería poner una etiqueta style. La etiqueta style es una etiqueta de HTML y lo que nos permite es añadir ya CSS dentro de nuestro documento. Aunque muchas veces lo vas a encontrar dentro del head, tienes que saber una cosa. El style este en realidad lo podrías poner donde te dé la gana, lo podríamos poner aquí también y estos estilos funcionarían sin ningún problema. Lo digo porque no van a dejar de funcionar si los pones en otro sitio, aunque el sitio correcto debería ser dentro de la etiqueta head. Ahora aquí lo que podemos hacer en CSS, vamos a ver las partes del lenguaje de CSS. Por una parte tendríamos la parte del selector, que es donde seleccionamos el elemento que queremos estilar. Aquí pondríamos el selector. Abrimos llaves, cerramos llaves y dentro lo que pondríamos aquí es la propiedad, el valor y terminamos con un punto y coma. Para iniciar un comentario iniciaríamos así con barra asterisco, pondríamos el comentario y cerraríamos aquí. No funcionan los comentarios con barra barra, ¿eh? Esto no funciona y puede dar problemas, así que siempre utilizad este comentario. Ahora, ¿cómo se le llama a esta línea de aquí? A esta línea se le llama declaración, ¿vale? Declaración. Y ya lo tendríamos.
Tendríamos aquí el selector, llaves, los estilos que queremos aplicar a este elemento, que son propiedad, valor, y toda la línea sería una declaración. ¿Por qué es importante el tema semántico, ¿no? De hablar de este tipo de cosas? Bueno, pues es importante porque si te digo, vamos a cambiar el selector, ahora esta declaración, cambia la propiedad, ¿no? Vamos a poner otro valor para que te vaya un poquito, te vaya sonando, ¿no? Entonces, obviamente ahora estamos poniendo los estilos en línea, pero más adelante veremos que esto se puede separar en un archivo, se puede poner por carpetas y tal, pero empezamos así y vamos poco a poco, que el curso de CSS es de cero, ¿vale? Entonces, ya queremos estilar lo primero. ¿Cómo lo podríamos empezar ahora a estilar? Imagínate, ves que tenemos aquí el portfolio Midudev. Esto aquí lo tendríamos con un elemento H1. Lo primero que vamos a querer es seleccionar este elemento y el selector más básico y más típico que vamos a tener es directamente utilizar la etiqueta HTML, la etiqueta HTML, ¿vale? Así que ya estamos indicando aquí que este H1 y todos los H1s que vamos a tener en el documento, queremos cambiarle su estilo. Los estilos vamos a ir viendo y vamos a ir desbloqueando cada vez más propiedades, pero una de las más básicas sería el color. Y una vez que tenemos el color, fijaos que vamos a empezar ya utilizando unas palabras clave. El color en CSS luego lo veremos que hay diferentes formas de indicarlo, con hexadecimal, RGBA, hay un montón de formas. Pero una de las formas más básicas y más típicas y que además te puede ayudar mucho cuando empiezas es utilizando las palabras claves que tienes una colección, pero una colección de colores. Hay alguno un poco polémico, pero hay algunos que, bueno, que tienen sentido. Por ejemplo, si lo queremos poner azul, ¿vale? Pues lo vamos a poder tener azul. Así que ya tendríamos selector, nuestra primera declaración con la propiedad color y el valor azul. En este caso, utilizando una palabra clave que se llama blue, que lo que hace CSS es entender que tiene que poner el azul. Y vamos a ver una cosa importante. Imagínate que aquí tuviéramos otro H1, ¿vale? Otro H1. Otro H1. Lo que podemos encontrar aquí es que ya estamos viendo que esta etiqueta lo que está haciendo es seleccionar todas y cada una de las ocurrencias de ese selector, ¿vale? No está encontrando el primero y ya está, sino lo que está haciendo es seleccionar todo lo que pueda. Luego veremos formas de limitar esto, cómo podemos hacer que solo nos recupere uno que encuentre o cómo afinarlo más. Pero ten en cuenta que cuando ponemos un selector, lo que intenta siempre es acceder al máximo número de elementos que encuentre. Y en este caso, si tenemos más de un H1, pues irá y encontrará todos los H1 y los estilará, ¿vale? Por ahora vamos a quitar este H1 y ya lo tenemos. Vamos a estilar otra cosa, por ejemplo, el body. El body es que podemos estilar todo el documento. Y todo el documento aquí le podríamos poner un background y podemos ponerle también otro color. En los colores, como hemos dicho anteriormente, podemos ponerle pues un color, por ejemplo, vamos a ponerle el pink, ¿vale? Y quedaría así. Pero fíjate que también podemos utilizar otro tipo de valores. Si te pones encima, esto en el Visual Studio Code, que está muy chulo, fíjate que puedes mover esto, ¿vale? Y va cambiando. Y cuando vas cambiando, aquí ha cambiado y ha puesto el RGB. Si le das un clic aquí, vas a ver que te lo cambia a un hexadecimal, ¿vale? Y puedes ponerlo aquí y se va moviendo, se va actualizando y lo vas cambiando todo. Así que podemos ponerlo aquí, ya quedará un poquito más oscuro o lo podemos poner más clarito, ¿vale? Pues ya está, ya tendríamos ahí el background, ya estamos estilando más. Claro, cuando estilamos el body utilizando el selector directamente, pues no va a tener mucha historia porque solo tenemos esto. Pero lo interesante aquí es que ya estamos viendo que tenemos diferentes formas en las que podemos estilar colores y todo esto. Por ejemplo, ya hemos visto que tenemos la palabra clave, ¿no? Podríamos poner blanco, negro, lo que sea, y además ya tenemos los hexadecimales. Los hexadecimales sería la forma más popular a la hora de utilizar colores. No digo que sea la más recomendada, pero sí la más popular, la más utilizada y todo esto, ¿no? Una cosa interesante de los hexadecimales, que hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe, el hexadecimal 0 sería esto, ¿no? Sería el 000000. Muy bien, una parte interesante de los hexadecimales es que también puedes trabajar con transparencias. Puedes utilizar aquí los dos últimos dígitos hexadecimales para cambiar también la transparencia, ¿vale? Fíjate que le puedes ir bajando la transparencia. Si le ponemos 00, ¿vale? Es a estar desaparecido, 55, ¿ves? Y ya está cambiando un poquito la transparencia. Obviamente el hexadecimal para transparencias no queda muy claro y no es lo más, digamos, lo más cómodo, y para eso se utiliza el RGB, ¿vale? Que sería el canal rojo, el azul, el verde y el azul, ¿no? Esto sería para hacer el negro, y una que teníamos anteriormente para trabajar con opacidades era RGBA, pero este es Legacy y ahora os explico por qué, ¿vale? Podríamos cambiarle aquí la opacidad y podríamos decir que el canal de rojo es 0, el de verde es 0, el de azul es 0 y la opacidad es de
Podemos ponerlo con tanto por ciento o con 0.1 o quitar el punto y poner .1, ¿no? Lo podéis poner por tanto por ciento si lo veis más claro. Pero fijaos que el título ya está cambiando. Vale, esto es legacy, ¿vale? Ya no se utiliza o no se debería utilizar. Ya no es que no se utilice, utilizar se sigue utilizando. Pero el RGBA se ha quedado obsoleto y ahora se recomienda utilizar uno nuevo que realmente es bastante más cómodo y te permite cambiar el RGB mucho más fácil. Por ejemplo, mira, vamos a poner este como legacy, ¿vale? Vamos a poner aquí el legacy para que lo tengáis claro. Y el nuevo sería utilizar siempre el RGB. El RGB ahora podéis ponerle los colores que queráis, 00, y luego podéis poner una raya, una barra, y ponerle la opacidad aquí. ¿Y para qué permite? Y esto además lo tienes que utilizar sin las comas, ¿vale? ¿Y para qué sirve esto? Uno, porque es más sencillo, ¿veis? No necesitas las comas, es mucho más sencillo. Además, el RGB puedes utilizarlo tanto de una forma como la otra, ¿no? O sea, no necesitas estar constantemente cambiando entre si necesitas opacidad o no, entonces cambiar la palabra RGBA. RGB, este de aquí, ya está bastante soportado en los navegadores modernos y si no lo podéis compilar, ¿vale? Pero este sería el moderno, ¿vale? El moderno sería este y el recomendado de aquí hacia adelante, ¿vale? Luego tendríamos otras formas de hacer colores. Por ejemplo, tendríamos, y este también es bastante importante, HSL, que es Hue, que sería el matiz, S, que sería la saturación, y L, que sería la luminosidad, ¿vale? Entonces podríamos poner un color así, con un 83% y 44% de luminosidad. Lo que estamos consiguiendo aquí en el Hue, que sería la rotación hay como un... Mira, os lo puedo enseñar para que lo veamos. Lo que tenemos aquí que poner al principio, el 0% sería el rojo, y conforme vamos dándole la vuelta, le estamos indicando pues el grado donde tenemos que poner. Por ejemplo, si queremos algo amarillo, pues aquí tendríamos que poner pues más bien 60, ¿vale? ¿Veis? Y aquí tendríamos que trabajar la luminosidad y también tendríamos que trabajar la saturación, y dependiendo de la saturación que le pondremos, la veremos más fuerte o más apagado, ¿vale? Esta es la saturación, si le ponemos un 100% sería más fuerte, y la luminosidad también pues sería más amarillo. En este caso, claro, nos pasamos, si le ponemos un 100 es demasiado, ¿vale? Si le pones un 50% será un amarillo ahí más puro, pero si te pasas, al final será blanco porque tiene demasiado brillo. Así que bueno, es interesante porque se entiende mucho mejor de cómo funciona el color. Y al final, tendríamos el último, que sería el de OKLCH, ¿vale? Este ha salido hace muy poquito, ¿vale? Todavía creo que no está 100% soportado en todos los sitios. Es bastante similar también al que hemos visto antes, a este de HSL, y fijaos, ¿no? Que también está utilizando 348 y tal, pero podéis utilizar algunas calculadoras, calculator, ¿vale? Para saber exactamente cómo funciona esto. Aquí lo tendríamos, el color picker, y aquí podéis cambiar el croma, el lightness, el alfa y el hue, ¿vale? Aquí tendríamos, por eso es L de lightness, C de croma y H de hue, ¿vale? Y aquí lo tendríamos también y podríamos cambiarlo y lo tendríamos aquí. Y este sería el hexadecimal por defecto. Así que estos serían un poco los colores. Hay algunos más, no se utilizan tanto. De hecho, hay algunas palabras clave, como por ejemplo transparent. Transparent sería una palabra clave para hacer algo transparente. Es un color que funciona no solo en el texto, sino también en backgrounds y tal. Y también tendríamos uno muy importante, muy interesante y que no se suele ver, que te voy a explicar ahora y te va a volar la cabeza porque es un valor muy importante que tienes que dominar, ¿vale? ¿Hay más escala de colores en unos que en otros? Efectivamente, hay más escala de colores. Por ejemplo, en OKLCH, los colores que puedes representar son más que en otros tipos de colores, así que es interesante tenerlo en cuenta para que puedas tener acceso a más colores, ¿vale? Así, y además que es mucho más fácil de entender, ¿ves? Que pone OKLCH puede ser utilizado para White Gamut P3 Colors. En cambio, los otros solo podías utilizar un rango de colores menor. Por eso han utilizado y han creado este, ¿no? Ahora, ¿deberíais utilizar OKLCH siempre? A ver, yo lo que os diría es utilizad el que mejor entendáis y el que mejor se adapte a vuestras necesidades. El hexadecimal suele ser el más utilizado. Yo creo que el RGB, especialmente la forma nueva, es bastante útil. Y si necesitáis representar nuevos colores, yo creo que está súper bien el hecho de poder tener el OKLCH como una alternativa y que al menos lo entendáis, ¿vale? Que está súper bien. Yo tengo miedo de usar hexadecimales con 3 dígitos. Mira, os voy a explicar eso que está bastante chulo. Otra cosa que podéis hacer, de hecho es una cosa que yo uso mucho, es hexadecimales con 3, ¿vale? Yo utilizo que este es
Mi color favorito. Mi color favorito es el 09F. ¿Y qué es esto de que estemos utilizando solo 3 caracteres en el hexadecimal? Esto lo que quiere decir en realidad es 0099FF. Sería como un shortcut para, en lugar de tener que repetir 2 veces, hacerlo así. Por eso también funciona otros colores como FFF, que esto sería 3 veces así, ¿no? Y lo que está haciendo es que el primero toma 2 veces el primer lugar, para que lo entendáis, ¿no? 09F sería 0099FF. Es una forma corta de indicarlo. También lo podéis hacer con otros colores y al final es un poco polémico. A mí a veces me ayuda para no tener que repetirlo muchas veces, pero bueno, para que sepáis que se puede hacer. Con 8 caracteres lo hemos explicado antes, amigo. Hemos explicado que con 8 caracteres estamos trabajando con la transparencia, ¿vale? ¿Ves? Si utilizas los 8 caracteres, los 2 últimos sería la transparencia, siendo 00 transparente y FF con opacidad al 100%. ¿Ok? Así que ya hemos visto todos los colores disponibles, ¿vale? Os voy a enseñar un valor muy importante en CSS que para mí es básico, es para empezar a trabajar en CSS, porque muchas veces se tiene que utilizar, y lo vamos a ver más adelante con iconos, con un montón de cosas, y es el current color, ¿vale? El current color. Mira, el current color, imagínate que este H1 y vamos a descubrir una nueva propiedad que es la de border. El borde te permite dibujar un borde en el elemento. Le puedes indicar cuál va a ser el tamaño. De hecho, podemos poner border width y decirle que sea 3 píxeles. Le podemos decir también el estilo y aquí le podemos poner que sea sólido, que es el más típico, ¿vale? Y ya puedes ver el color del borde que ha puesto, ¿no? Pero fíjate que el borde que le ha puesto es del mismo color. O sea, yo no he puesto el color. No he puesto el color y puedes ver que el color que ha utilizado es el mismo color que el texto. ¿Esto cómo puede ser, no? Bueno, lo que puedo cambiarle el color y le puedo poner, pues, por ejemplo, que sea de color negro, le puedo poner que sea de color blanco, le puedo poner el color que quiera. Pero ¿por qué ha utilizado el mismo color? ¿Qué ha pasado? Que ha utilizado el mismo color que ya tenía. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, esto es súper importante porque hay un valor de colores que se utiliza muchísimo y que, como puedes ver, incluso a veces se utiliza de forma automática. Y es el hecho del current color. Puedes utilizar border color, current color. El current color va a ser el valor que ahora mismo tiene el texto de ese elemento, ¿vale? O sea que si aquí, por ejemplo, le ponemos rojo, el current color automáticamente es color rojo, ¿vale? Está tomando el valor del color del texto, ya sea del elemento actual o del elemento superior. ¿Qué quiere decir esto? Pues imaginad que vamos a quitar esto, ¿vale? Claro, ahora por defecto el color que tiene este H1 pues es negro porque es el color de todo el body. Y luego comentaremos el tema de la herencia, ¿no? Bueno, imagínate que el body yo voy a poner que todo va a tener un color rojo, que no va a ser lo que vamos a querer. Pero fíjate, le pongo color rojo y aquí en el H1 tenemos que el current color ha hecho que ese borde también sea de color rojo, ¿vale? Así que es súper importante. El current color es súper antiguo, es uno de los valores más antiguos del CSS, así que no es algo nuevo, pero es muy interesante porque luego vamos a ver cuando tengamos botones y pongamos un icono al lado que vamos a querer utilizarlo, ¿vale? Así que por ahora vamos a tirar esto para atrás para que tengamos en claro esto del 99, quitamos el borde, luego lo arreglamos y además os enseñaré la parte de cómo hacerlo con un atajo, que hay un montón de atajos en CSS y poco a poco lo vamos a ir viendo. Vamos a hablar de más selectores porque, claro, trabajar solo con el selector H1, con el body, con las etiquetas directamente, funciona, pero es un poco molesto. Imaginemos que ahora todos los... A ver, vamos a ver si... Mira, tenemos un montón de ancos en nuestra página. Claro, si nosotros ahora mismo le decimos que queremos que todos los ancos sean del color blue, ¿vale? Bueno, es que blue es el por defecto. Vamos a poner que sea de color rojo, ¿vale? Porque queremos diferenciar los ancos de aquí. Claro, si vamos mirando, fíjate que el problema que vamos a ver es que aquí estos colores también están en rojo, todos los ancos se han puesto de color rojo. Uno de los selectores más básicos que vamos a tener son las clases. Y esto nos va a permitir hacer que indiquemos unos elementos, como este, y le digamos que este va a tener una clase que sea link. Y todos los elementos que tengan esta clase, los ponemos aquí, ¿vale? Vamos a poner este class aquí, aquí, ¿vale? Lo pegamos y lo pegamos. Ahora, estos 3 elementos son los que tienen la clase link. Para llegar a ellos tenemos que ponerle .link y esto lo que vamos a conseguir es que todos los elementos que tengan esa clase, ¿vale? Van a estar con ese color.
pero los ancos que estos no tienen esa clase no van a tener ese color. Ahora, fíjate, y esto es importante, ¿ves que tienes un punto ahí? Esto es súper importante. El punto lo que indica es que es una clase, pero en HTML tú no ves el punto. O sea, cuando te refieras a una clase tienes que utilizar el punto, pero es como indicar que esto es class, ¿vale? Mientras en HTML ves class, en el CSS te refieres a ellos con el punto. Igual que podemos hacer clases, también lo podemos hacer con elementos de identificación. Fíjate que aquí tenemos, por ejemplo, este botón que pone ID Show, o sea, solo hay un botón con ese identificador, pues te puedes referir a él directamente así. Pondríamos una almohadilla o no sé, un hash, según como lo digas, porque hay un montón de países que lo dicen diferente. En España le llaman almohadilla, si no en inglés hash, ¿vale? Y nos referimos, como decir, esto es una ID y el identificador es show, y ahora lo podríamos estilar, ¿vale? Tendríamos aquí el ver más información y le podríamos cambiar, por ejemplo, el fondo, que sería esto. Fíjate que por defecto los botones están estilados. ¿Ves que tiene un borde y tal? Lo que tendríamos que hacer aquí sería, por ejemplo, poner que el color sea blanco, que el borde sea vacío, que no lo tendríamos que tener, ¿vale? Y ahora sí lo estamos estilando nosotros, porque por defecto, de nuevo, ya tiene unos estilos. Y lo podemos ver muy claramente aquí. Si abrimos las herramientas de desarrollo, que esto te va a ayudar la vida, ¿vale? Puedes ver que estos serían mis estilos, los que yo he hecho, pero por defecto el navegador le estaba poniendo todos estos estilos de aquí, un montón de estilos, ¿vale? De cómo aparece, con borde, la fuente y todo esto. Y eso es lo que estamos justamente sobreescribiendo. No es recomendable abusar de los IDs para estilar. Buena indicación, es verdad. La cosa es que siempre que podamos tenemos que evitar utilizar los elementos directamente y también los identificadores. ¿Por qué es esto? Porque obviamente si nos ponemos a estilar identificadores, elementos únicos constantemente, lo que va a ocurrir es que vamos a reutilizar muy poco nuestro CSS. El objetivo que vamos a tener cuando diseñemos nuestras páginas web es reutilizar el diseño lo máximo posible. Tener que los títulos, subtítulos, los títulos terciarios y el contenido, que los botones, que todo se vea constantemente igual. Si tú estás a todo poniéndole un identificador único, que lo puedes hacer alguna vez para algo muy específico, pues lo que va a ocurrir es que vas a estar repitiendo estilos constantemente. Entonces, la mejor práctica normalmente es intentar tener muchas clases y tener pocos identificadores, ¿vale? ¿Cómo puedes quitar los estilos por defecto de navegadores? Bueno, Niel, lo estamos viendo, no los puedes quitar porque no le puedes arrancar los estilos por defecto, obviamente, a un navegador, pero lo que sí que puedes hacer es sobreescribirlo. Luego lo veremos todavía más a la hora de hablar de esto. Hay una herramienta que os recomiendo mucho para utilizar a la hora de trabajar y practicar el CSS, ¿vale? Que es esta de aquí, que es Codilink, que lo hicimos en nuestra, la hicimos nosotros en directo, y vamos a poner esto por aquí. Codilink lo que te permite es escribir el HTML y CSS y ver en tiempo real cómo se ve. Por ejemplo, aquí podríamos poner H1 Hola Mundo, ¿vale? Y aquí vamos a tener la posibilidad de poner el CSS, ¿vale? Y ponemos aquí pues color red. Y aquí vamos a ver un tema bastante interesante, que es el tema de la herencia, ¿vale? El tema de la herencia. ¿Qué es la herencia? Algunas propiedades de CSS, como color, font family, se heredan desde los elementos HTML, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues que si en lugar de estilar el H1, yo voy a estilar aquí, voy a estilar, por ejemplo, un article, ¿vale? Ponemos un article aquí, y aquí ponemos article, y aquí hacemos esto. Imagínate que digo, no, todo lo que está dentro del artículo es que quiero que tenga el color rojo. Claro, cuando tú haces esto, fíjate que este H1 ya tiene el color rojo. Y esto es porque se ha heredado el estilo, ¿ok? Hay algunos elementos, algunas propiedades como el color que se heredan. Un ejemplo muy claro, que lo vas a ver ahora, es el del font family, que esto lo utilizamos constantemente. En el font family, si nos vamos aquí al curso que teníamos, imagínate que el font family que tengo aquí es bastante fea, esta fuente, ¿no? En el body, y así conocemos otra propiedad, es la de font family, que es la que te permite indicar la familia de la fuente que tienes que cargar el usuario. Las fuentes, una cosa muy interesante, es que ya tiene fuentes en el sistema operativo y esas fuentes no necesita cargar ningún recurso el usuario para poder verlas. Por lo tanto, hay veces que nos puede interesar, a no ser que quieras cargar una fuente en concreto, nos va a interesar utilizar las que ya tiene el sistema operativo. Fíjate que aquí tenemos algunas. Si tú pones System UI,
esto estaría cargando las fuentes del sistema operativo. Estaríamos cargando la del System UI, la de Apple, Blink, Segoe, y va de izquierda a derecha. Si por lo que sea no puede cargar esta, cargará esta. Si no, esta, ¿vale? Va de izquierda a derecha hasta que finalmente cargaría esta última, que esta última está seguro en todos los sistemas y cargará la que pueda. Pero lo interesante de esto es que le estamos dando lo que se le dicen fallbacks, ¿vale? En el caso de no pueda cargar una, carga la siguiente. Es súper importante siempre tener fallbacks de fuentes por si no puede cargar una, que al menos nos aseguremos que lo vea de una forma controlada. Fíjate que ya ha cambiado bastante las fuentes que carga toda la página web. Fíjate aquí, portfolio, todo se ve mucho mejor. Y esto se ha heredado porque yo le he puesto en el body, al cuerpo de todo el HTML, el font family, y font family es una propiedad que se hereda, ¿vale? Que se hereda. Por lo tanto, todo lo que está envuelto por el body está heredando el font family, y hasta que yo no vaya a un elemento en concreto y le diga, no, tú el font family no utilices el que has heredado, utiliza otro diferente, el monospace, ¿vale? Y aquí sí que estaríamos como rompiendo eso, y aunque está heredando el valor de lo que hemos indicado en el body, le hemos sobrescrito aquí y le hemos dicho, no, quiero que cargues una fuente monospace, ¿vale? Esto sería la herencia que estamos viendo. No todo se hereda, y esto es importante. ¿Por qué no todo se hereda? Porque imaginad que tenemos aquí 15 años de experiencia como ingeniero de software y tal, ¿vale? Imaginad que tengo este párrafo aquí, que es main.p. Le vamos a poner una clase que le vamos a poner que sea description. Nos vamos arriba y vamos a estilar este description, ¿vale? Description. Vamos a poner que tenga un borde con un píxel y le vamos a poner que sea rojo. Claro, esta propiedad, la del borde, no se hereda. ¿Por qué? Porque dentro del párrafo de description, fíjate que solo ves un borde. Si se heredase el borde también, ¿qué es lo que ocurriría? Que también el elemento strong, este elemento que vemos aquí, también tendría un borde y no lo tiene. ¿Por qué? Porque no se hereda. Para que entiendas esto todavía mejor, ¿vale? Y no tengas ya ningún problema, vamos a ver cómo funciona realmente esto con algunos valores que tenemos en CSS para forzarlo, ¿vale? Mira, imagínate que tenemos aquí un container. Vamos a poner aquí un container y vamos a ponerle dentro, pues yo qué sé, un child. Vamos a poner con child, ¿vale? Todos los CSS que vas a ver, todos los dips que vas a ver van a ser estos. Vamos a ponerle 9F, vamos a poner aquí hola mundo, ¿vale? Tenemos aquí este texto, vamos a ponerle bastante fuente, 24 píxeles. Fíjate que la fuente también se hereda porque estamos poniendo el font size al container y le está afectando al child. Así que el font size, que sería el tamaño de la fuente, le está afectando, lo está heredando, ¿ok? Y vamos a poner también el borde 3 píxeles solid 09F, ¿ok? Esta es la forma de hacer un borde con un atajo. Antes habíamos visto el border width, el border style y tal, y esta sería la forma de tener el width, el style y el color en una sola línea. Vas a ver que en CSS hay un montón de atajos, márgenes, paddings, backgrounds y tal, para hacer las cosas mucho más rápido, porque es que si no sería un rollo. Como podemos ver, el child que tenemos aquí, este es el container, y aquí tendríamos el child, ¿vale? Lo que podemos ver es que el borde solo aparece una vez. El borde no se está heredando, ¿vale? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa? Pongamos aquí que tenemos el child, por ejemplo, ¿ok? Tenemos el child y le vamos a decir que el borde vamos a heredar el valor que tiene del padre. ¿Qué ha pasado aquí? Esto es un valor especial que tenemos en CSS que podemos indicar. Hay diferentes valores especiales sobre la herencia que tenemos en CSS. Uno sería el initial, que establece el valor inicial definido por las especificaciones de CSS. Y en este caso, el border, el valor inicial, no tiene ningún borde y por lo tanto no aparecería. Luego tendríamos el unset, ¿no? Que sería resetear el valor. Le quitaríamos las propiedades heredadas, lo pondríamos en no heredables y ya lo tendríamos, inset. Tendríamos un revert, que sería para revertir el valor de la herencia, salvo que haya, por ejemplo, un valor por defecto en el navegador, y tendríamos la interesante en este caso, que sería forzar el inherit. Entonces, aquí sí que estaríamos viendo el borde, y el mismo borde que estaríamos viendo en el padre. O sea, aquí sí que estaría heredando. ¿Y qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que tanto el font size, como el color, como el font family, como todos estos, el valor que tiene por defecto es inherit, porque está heredando esos valores. En cambio, border no tiene inherit. El valor que tiene por defecto sería
initial, porque lo que está haciendo es evitar heredar el valor. Con esto se ve mucho más claro, porque cuando pones inherit y lo fuerzas, aquí sí que puedes ver que ahora sí que le afecta. Pero si le pondríamos o si lo quitaríamos, su valor por defecto hace que no herede ese valor de la propiedad del border, ¿no? Así que es súper importante justamente cómo funciona. Y hay veces que nos puede interesar. Hay veces que podemos decir, vale, border, quiero que heredes del padre, quiero que heredes también la propiedad border. Pero ya ves que hay algunas propiedades que se heredan por defecto, hay otras que no, y que vosotros sí que vais a poder y tener la posibilidad de indicar cuándo queréis utilizar uno u otro, ¿vale? Para justamente decir, vale, pues aquí sí que me interesa que el borde sí que herede, o el color quiero que no herede. Pues puede pasar exactamente lo mismo como el tema del font size, ¿no? Podéis ir al font size y podéis decir, no, pues es que quiero ir al initial, ¿no? Y tal. ¿Ves? Si le pones el initial, fíjate que aunque el font size del contenedor del padre era 32, cuando vamos al child, el font size no lo hereda, sino que se queda en el valor inicial, ¿vale? Se queda como establece el valor inicial que está en la como de la especificación del CSS y ya está, no intenta heredar y leer el que tenga arriba, que hay veces que nos puede interesar y ya está, ¿vale? Así que tendríamos este. Y si no directamente, pues podéis poner un revert y el revert lo que intentaría, el revert, sería utilizar el valor por defecto, pero tened en cuenta que el valor por defecto del revert es inherit, entonces estaría pasando exactamente lo mismo. Vale, pues esto sería un poquito el tema de la herencia, ¿vale? El tema de la herencia que es súper importante. Hay mucha gente que me comenta, oye, ¿y qué propiedades son las que heredan? ¿Y cuáles son las que no heredan? A ver, es bastante complicado esto, porque no puedo explicaros todas las propiedades que heredan y no heredan, estaríamos aquí todo el día. Pero una cosa muy fácil para que tengáis claro esto, si vais a cada una de las propiedades en MDN, que es de referencia muy chulo, ¿vale? Fijaos en una cosa, en todas y cada una de las propiedades vais a poder mirar si hereda o no hereda, aquí, ¿vale? Ves que pone formal definition, en cada una de las propiedades que vais a tener en MDN vais a encontrar la formal definition, la definición formal, y en todos vais a ver el valor inicial y si se hereda o no se hereda, ¿vale? Vais a ver si se hereda o no se hereda. Si se hereda, entonces pondrá aquí un yes. Por ejemplo, font size hemos visto que sí. Vamos a poner el font family. Vais a ver que también va a decir que sí. Inherited, ¿vale? Lo voy a buscar así. ¿Ves que pone yes? Y si buscáis border, vais a ver que pone false. Entonces, normalmente son bastante obvias porque son, a ver, un border no tendría ningún tipo de sentido, de que se herede, si no sería una locura. Pero ves, pone que no. Y esto lo podéis hacer para todas. Por ejemplo, el background se hereda o no se hereda. Bueno, pues si tenéis alguna duda, os vais a la formal syntax y aquí os lo va a decir siempre, os va a decir si se hereda o no se hereda. Bueno, aquí veo que no lo pone, inherited, no. ¿Ves? Así que si tenéis alguna duda a nivel de propiedad, para cuál es la que se hereda y la que no se hereda, pues que sepáis estas. Las que se heredan normalmente tienen que ver con las fuentes y el color del texto y cosas así, no sé, o sea, suelen ser más las que no se heredan que las que se heredan, ¿vale? Pero está bien muchas veces el hecho de entender cuáles son las que se heredan para que no haya ningún tipo de problema. Pero esta es una cosa muy básica y muy importante, entender la herencia, porque si no hay muchas veces que se tienen problemas, ¿vale? Vamos con el tema ahora de las pseudoclases, porque ¿qué pasa? Que yo hasta ahora os he enseñado pues los selectores, os he enseñado cómo poner algún CSS, pero resulta que los elementos HTML tienen algún tipo de estado concreto en el que se encuentran. A veces el HTML se encuentra en diferentes estados. Mira, voy a quitar el borde este que hemos puesto por aquí. Este borde vamos a quitar, ¿vale? Vamos a quitar alguna cosita. Vale, ¿qué pasa? Que hay elementos HTML que se pueden encontrar en estados especiales o están en una situación especial y vamos a querer controlar el estilo que va a tener ese elemento en ese estado. Por ejemplo, cuando yo estoy encima de este anchor, ¿vale? De este link, ocurre algo, hay un estado especial que sería el estado de hover. Así que podemos utilizar lo que se le llama pseudoclase. La pseudoclase, podemos decirle que estos links, ¿ves? Estos links que teníamos de color rojo, cuando me ponga encima quiero que ocurra algo. A esto se le llama pseudoclase. Y hay una pseudoclase que sería para cuando está en el estado de hover. El estado de hover significa que tenemos ahora mismo el puntero encima de ese elemento. Así que le podemos decir que el color pase a ser amarillo cuando esté encima. Solo con este cambio, todos los elementos que tengan este selector cuando están en el estado de hover van a cambiar la visualización, ¿no? Y aquí podemos ver
Es el color más horrible del mundo, pero podemos ver que está cambiando. Justamente esto está cambiando. Podemos hacer un montón de cositas más, ¿no? Le podríamos cambiar el fondo, que ya sabemos cómo lo podemos hacer, el borde y todo este tipo de cosas. Pero voy a hacer una cosa muy interesante y muy importante porque hay muy poca gente que entiende la diferencia entre borde y contorno. Y a mí me parece que es muy básico. Hemos visto el borde, ¿no? El borde, fíjate, si ponemos aquí, vamos a poner que cuando hagamos el hover, le vamos a poner un borde a todos, ¿vale? Vale, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que cuando me pongo encima, ¿ves que da un salto? Está dando como un salto los elementos, es súper raro. Por muy poco que le ponga de borde, por ejemplo, si le pongo un 3, ¿ves que da como un salto? Lo de Twitch aquí está dando un salto. Bueno, existe, el borde sería el borde que tenemos en el contenido, pero hay otra cosa que es el outline, que el outline lo que podríamos decir es el contorno. Y la diferencia entre el borde y el contorno es que el borde sería algo que afecta al contenido y el contorno es algo que se está dibujando encima del contenido. Así que si en lugar de utilizar el borde utilizamos el outline, lo que vamos a ver aquí de diferencia es que ahora no da ningún salto, ¿vale? El borde sí que está afectando a su ancho porque es algo que afecta a su contenido y el outline es algo que no está, es un contorno que se dibuja encima y por lo tanto no cambia el ancho y no da este salto. Esto es algo súper básico que os reirías muchas veces la de gente que tiene este error en sus páginas web, en empresas de miles de millones de euros y que al final es tan fácil a veces como utilizar el outline en lugar de utilizar el borde y ya está, en botones y todo esto, ¿vale? Así que ahora ya sabéis la diferencia entre borde y la diferencia entre contorno. Obviamente, si le pones al contorno 100 píxeles, pues lo que va a pasar aquí es que va a ser muy difícil de leer, pero fíjate que pese a ello, en ningún momento cambia el texto de situación. En cambio, si le pones el borde, vais a ver que esto pues, es una locura, ¿no? Y cambia incluso el layout. Esto lo vamos a ver y vamos a revisar más cuando hablemos del modelo de la caja, pero bastante importante. Vamos a utilizar el outline por ahora y ya está. A ver, hay más pseudo clases, obviamente. Tenemos el hover, pero también tendríamos el active. El active se aplica cuando un elemento está activo, como cuando se hace justamente clic. Y lo que podemos hacer es cambiar que cuando se haga justo clic, ¿vale? Fíjate, bueno, le he puesto 100 píxeles que es demasiado, ¿no? Cuando le hacemos exactamente clic, vamos a cambiar aquí, he pegado esto aquí, vale. Fíjate, el active sería cuando justamente le estamos haciendo clic. Cuando le hago clic, ¿ves? Se pone en color azul. Cuando suelto el clic y me pongo encima, está de color rojo. Así que ya tenemos dos estados dos estados diferentes. Y luego finalmente tendríamos, por ejemplo, también el focus, que es cuando recibe el foco. En un campo de entrada, por ejemplo, si tenemos un input aquí abajo, ¿ves que aquí teníamos diferentes inputs? Ahora que tiene el foco, le ha puesto por defecto este borde, pero podríamos nosotros cambiar esto. Podríamos decir que los inputs, cuando tienen el focus, vamos a poner que el borde sea un píxel, sea de color amarillo, ¿vale? Y podríamos ver aquí, pues, este input, no sé si le está gustando el input este. Es que igual se ve, pero le está quitando el por defecto. Vamos a ponerlo en el link, a ver si lo puedo ver. Y aquí lo vamos a hacer así, ¿vale? ¿Veis? Ahora lo teníamos ahí el focus, que se estaba viendo, pues ahí lo tenéis. Casi no se ve en amarillo, pero bueno, para que lo tengamos. Hay otros, a ver, tendríamos el disable, tendríamos un montón. Una cosa muy interesante para que sepáis, si queréis estilar este tipo de cosas, cuando vais a las herramientas de desarrollo, aquí, podéis simular estos estados, ¿vale? Estos estados especiales para no tener que estar encima y verlo, que sepáis que podéis ir al elemento, lo podéis seleccionar y aquí vais a ver que hay una opción que pone 2 puntos de hover, ¿no? Aquí le podéis dar y tenéis el active, por ejemplo, ¿ves? Podemos simular el active y ahora lo vemos estilado sin necesidad de hacerlo, sino que lo está forzando. Podemos simular el focus, podemos simular el hover, si es un enlace que hemos visitado, este tipo de cosas, ¿vale? Entonces lo podéis forzar para realmente estilarlo y ya está. 10 años en la industria como backend y nunca supe lo del outline XD. A mucha gente le pasa. El before y el after no son pseudoclases, otro error muy típico, son pseudoelementos, que es una cosa totalmente diferente, ¿vale? Luego lo comentamos, pero ahora mismo estamos comentando las pseudoclases, ¿vale? Que son como estados o situaciones especiales en las que se encuentran elementos HTML. Por ejemplo, una pseudoclase también podría ser el first child. Mira, aquí tenemos las experiencias, ¿no? Experiencia, tenemos a Devinta, Huey, Nacencia. Claro, imaginad que aquí
¿Dónde tenemos las experiencias? Aquí, ¿no? Los Lee. Vale, si buscamos los Lee, digo, venga, vamos a estilar los Lee. Y le digo, vamos a poner que sean de color, pues, pink. Bueno, pues claro, ahora estilan todos. Pero imagínate que dices, no, quiero que el primero, solo el primer elemento se ponga de color rosa y quiero que el resto no se ponga de color rosa. Para eso hay una pseudoclase, porque estaríamos hablando de una situación especial del elemento que se llama First Child, ¿vale? Y esto lo que estamos diciendo es solo el primer hijo que sea Lee de una lista de Lees, el primero es el que queremos que se ponga de color rosa. Y lo mismo podríamos decir con el último. Podemos decir, bueno, solo el último hijo queremos que sea de color lila, ¿vale? Y fíjate ahora que el primero se ve rosa, el último se ve lila y el del medio no se ve de ningún color, o sea, se ve normal, con el color que teníamos. Esto también serían pseudoclases porque estamos hablando de una situación especial en la que se encuentra este elemento. Podríamos hablar ahora también de selectores combinados para que entendáis esto mejor, el tema de cómo referirnos a estos selectores. Y es que hasta ahora, si os fijáis, estamos utilizando un solo selector, o sea, un H1, un body, un link. Solo el link que es del estilo hover. El link, ¿sabes? Siempre estamos utilizando uno, aunque estemos utilizando pseudoclases. Son un link que tiene esto. Y no estamos haciendo selectores combinados, ni estamos utilizando operadores, ni nada. Podríamos ver algunos. Por ejemplo, podríamos indicar, imaginad, vamos a poner aquí en un codilink, vamos a poner el ejemplo, vamos a hacer esto pequeño. Imaginad que tenemos aquí un párrafo, ¿vale? Que vamos a poner, a ver, Lorem, no. Hola mundo, bueno, joven emponzoñado de whisky. Menuda figurota, ¿vale? Vamos a poner esto. Vale, imaginad, vamos a poner que este P tenga mucho font size, ¿vale? Imaginad que el whisky es importante porque es una bebida, pues ya sabéis que nos da energía. Lo vamos a poner con un strong, queremos que esté ahí en negrita. Pero también aquí vamos a tener pues un strong que vamos a decir la frase que te cambiará la vida, ¿no? Vale, ¿qué pasa con esto? Tenemos aquí un strong fuera de este párrafo y aquí un párrafo y dentro un strong. Claro, si nosotros con las limitaciones que hemos tenido hasta ahora siempre estamos utilizando una sola etiqueta, cuando yo intente poner el strong, pues obviamente si le pongo el color 09F, tanto el de fuera como el de dentro, vamos a ver que tiene este problema. Imaginemos que digo, no, solo quiero que sea el de dentro de la P. Una cosa que podemos hacer, obviamente, podría poner una clase y poner aquí, pues, important, ¿vale? Bueno, important, vamos a poner bold, ¿vale? Y aquí en el bold, pues le cambiamos por una clase. Esto ahora habremos conseguido nuestro objetivo porque hemos conseguido que este ahora no se estile, no se vea el color, este strong, porque nos estamos refiriendo solo a los que tenemos aquí dentro, ¿no? Podemos repetirlo y aquí veremos que también figurota. Si lo ponemos así, pues también se estilará. Perfecto. Ahora bien, hay veces que, ya sea por clases, porque si no, podríamos estar escribiendo clases y clases constantemente, y hay veces que nos interesa tener clases. Igual imagínate que tenemos aquí otro párrafo y resulta que aquí tenemos una clase que sería la description, y aquí la que sería la de secondary, ¿no? Secondary. Vale, pues resulta que el de arriba, por lo que sea, me gustaría que sí, que tuviese los bold que tenían el color azul, pero me gustaría que los de abajo sean de color rojo. Claro, como ahora estoy directamente estilando el punto bold, necesito de alguna forma tener más contexto de que solo quiero que sean los del primer párrafo. ¿Cómo podría lograr esto? Para esto utilizamos los selectores combinados. O sea, le podríamos decir, oye, solo los que están dentro de description, esos bold, son los que voy a querer que tengan el color de este color azul. Y los que son de secondary, voy a querer que tengan el color rojo. Lo que estamos consiguiendo con esto, a la hora de combinar selectores, es ser más específico de cómo queremos estilar realmente las cosas, ¿vale? Y simplemente poniéndole como un contexto sobre cuál es el padre, lo que va a hacer es decir, primero voy a buscar esto de la izquierda, cuando encuentre este elemento voy a buscar el siguiente que me está poniendo aquí, ¿no? Entonces, primero encuentra este y al encontrar este dice, vale, dentro de este y este. Y ya se olvida de todo lo demás. Le estamos dando como más contexto. Ahora, otra cosa que podríamos hacer, imaginad que tenemos, por ejemplo, y este es un ejemplo muy típico, tenemos item 1, ¿vale? Vamos a poner item 2, pero dentro también tenemos otra lista que sea un UL, ¿vale? Y aquí vamos a poner li, sub item 1 y os voy a enseñar,
¿vale? 2 y 3, ¿vale? Tenemos aquí unas listas. Vamos a estilar el UL, font size 100 píxeles, ¿vale? Bueno, 100 píxeles igual me pasa, ¿vale? Lo que estamos haciendo aquí es que tenemos items y dentro tenemos subitems. Aquí alguien puede pensar, vale, quiero estilar los li y quiero poner que voy a utilizar justamente, pues esto, ul li, ¿no? Y voy a poner aquí color yellow y ya está. Bueno, color yellow igual se ve un poco, vale, así. El problema que tenemos aquí es que imagínate que por lo que sea solo te quieres referir a los primeros de aquí. De nuevo, podríamos utilizar clases, podríamos hacer todo esto. Pero también hay diferentes operadores en los selectores que te permiten discriminar cuáles son los elementos a los que te quieres referir. Por ejemplo, imagínate que solo son estos dos elementos que son los primeros hijos los que quieres que tengan esto, ¿no? Que quieres que tengan el color púrpura o lo que sea. Vamos a ver uno nuevo. En lugar de utilizar siempre el color, vamos a utilizar la opacidad, ¿vale? Vamos a cambiarle la opacidad. Imagínate que queremos bajar la opacidad. Esto es interesante porque fíjate que cuando ahora estoy trabajando la opacidad, fíjate lo que pasa aquí. Que este se ve como dos veces, ¿verdad? ¿Ves que ahora se ve como en degradado? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando aquí, y esto es muy interesante, es que al cambiarle la opacidad y ponérsela a un 70%, está pasando que una vez se está aplicando este ul a todos estos li y una segunda vez se está aplicando a este ul para todos estos li. Y por lo tanto está haciendo este efecto en el que primero lo vemos como una opacidad mayor, pero luego lo que está pasando es que se está aplicando una opacidad menor sobre una opacidad menor. Así que esto a veces hay que tener mucho cuidado porque, como podéis ver, al final este selector lo está llevando una vez aquí y una segunda vez aquí. Cuando hablamos de un color no lo estáis notando, pero cuando hablamos de una opacidad, pues como veis sí que tiene un impacto. Así que hay que tener cuidado con esto. Imagínate que por lo que sea digo, no, esto lo voy a arreglar. No quiero que aplique a todos, solo quiero que aplique al primer nivel del i. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Lo que podemos hacer es decirle, oye, solo quiero que lo hagas al primer nivel. Vale, pues le ponemos este operador. El operador, lo que va a pasar con esto es que solo lo haga al primer nivel. Pero aquí vamos a ver que está ocurriendo exactamente el mismo problema, porque tenemos aquí un ul, ¿no? Y está pasándole a este, pero este ul también le está pasando. O sea, estamos viendo exactamente lo mismo. Aquí no vamos a ver ninguna diferencia entre que sea el primer nivel o sean todos los niveles exactamente igual. ¿Ves? Lo vamos a ver exactamente igual. Lo que podríamos hacer en este caso podría ser cambiar a lo mejor esto. A ver qué se me ocurre, un ejemplo que se me ocurra rápidamente. Porque si le ponemos colores nos va a pasar un poco lo mismo. Bueno, a ver, podemos cambiar esto y ya está, ¿eh? No pasa nada. Si le ponemos por un article, es que quería reutilizar el mismo ejemplo que quería enseñaros, que se podían aplicar dos veces los mismos ejemplos y ahí se va a hacer un poco complicado, ¿vale? Vamos a poner aquí un strong, ¿vale? Y vamos a poner esto es en negrita, ¿ok? Y aquí vamos a poner footer y dentro del footer vamos a tener un párrafo que sea escrito por MidoDev, ¿vale? Y ya está. Entonces tendríamos, por un lado, dentro del artículo, una P con esto es en negrita, bueno, esto lo podemos quitar. Esto es el contenido del artículo, ¿vale? Y dentro teníamos un footer con una P también, ¿vale? Lo que tenemos aquí es que si hacemos el artículo, le decimos, oye, font size de 24 píxeles, ¿vale? Hasta aquí bien. Y le decimos que el P... Aguacate. Le vamos a poner que el P va a tener un color de de blue, ¿vale? De color azul. Aquí podemos ver justamente este problema, ¿no? El article P se está refiriendo tanto a este como a este que tenemos dentro del footer. Podemos utilizar el operador este para indicarle que solo nos queremos referir al selector que es inmediatamente un descendiente en el primer nivel. O sea, lo que va a pasar aquí es que le va a aplicar los estilos a los párrafos que son hijos directos del elemento article, para que veamos bien la diferencia, ¿no? Si le quitamos el operador, como este párrafo y este párrafo están por debajo de article, busca dentro de article todos los párrafos. Si ahora lo que hacemos es utilizar el operador este, lo que vamos a ver es que solo se lo va a aplicar a este. ¿Por qué? Porque este operador lo que le está diciendo es solo a los hijos directos, ¿vale? A los primeros, al primer descendiente, ya sea aquí en este, o sea, puede ser más de una vez. Si tenemos otro, pues otro artículo, ¿vale? Pues lo va a aplicar, pero no le va a llegar al footer. ¿Por qué? Porque el footer no sería hijo de nivel directo, sino que sería el hijo del hijo, ¿vale? Y ahí tendríamos ya la diferencia para que veas este operador, ¿vale? Para que lo veamos, ¿no? Aquí tendríamos este párrafo y este párrafo, por más veces que salga aquí,
pues vais a ver que está de color negro, pero en cambio los hijos directos, que son párrafos del article, sí que lo tendríamos, ¿vale? Si ahora aquí, por ejemplo, pondríamos otro párrafo para seguir, lo que vamos a ver es que sí que es un hijo directo, aunque esté después del footer, sí que es un hijo directo, porque está en el siguiente nivel, ¿ok? Para que sea en el siguiente nivel. ¿Ok? Así que eso sería interesante de este operador. Hay otros operadores, porque al final hay un montón de operadores. Por ejemplo, tengo aquí un ejemplo. Este sí que me había puesto un ejemplo, porque la verdad es que me tenía que haber pensado en ejemplos. Mira, tengo este de aquí, ¿vale? Os voy a enseñar otro operador. Con este article tenemos aquí, esto es rojo porque aparece antes del párrafo, no sé qué. Vamos a intentar conseguir esto. Vamos a intentar con un operador hacer que este span no aparezca rojo, pero los spans que están realmente dentro sí que aparezcan en rojo, ¿no? Vamos a utilizar un operador que es el del hermano siguiente. Hemos visto el del hijo directo, pero también hay uno que sería el del hermano siguiente. El hermano siguiente lo que sirve es para decir, cuando tengo un elemento que está justo después o después, ¿vale? Pero los que están antes no sirven. Pues me los estilas. Por ejemplo, fijaos aquí que hay algunas cosas que salen en rojo y otras que no. Lo que tenemos es que este span está antes del párrafo. Por lo tanto, por eso esto es negro, ¿no? ¿Por qué? Porque está antes. Luego aquí tendríamos un párrafo, ¿vale? Teníamos aquí un párrafo, el párrafo, y aquí pues tenemos contenido, ¿vale? Contenido y tal. Este contenido, pues aquí puedes poner código. Bueno, vamos a quitar este código. Fíjate este span. Este span está en rojo. Esto está en rojo porque sale después del AP. Y este operador lo que dice es, todos los elementos span que vienen después del AP me los estilas. Claro, si está antes, pues no me los estilas. Si está después, sí que me los estilas. Y ya está. Por eso estáis viendo justamente que sale de color rojo, ¿ok? Para que lo veáis. Ahora, este de aquí, por ejemplo, no está en rojo porque está fuera del article y no está justo después del span. Si queremos que este span aparezca de color rojo, ponemos aquí un AP y lo que veríamos es que de repente, ¿ves? Aparece el color rojo. Este sería el del operador siguiente, ¿no? Si sale ese elemento justo después. Y luego tendríamos el de el inmediatamente después. Fíjate en este ejemplo, ¿vale? Como tenemos el párrafo y después sale el span, pues sale en rojo. Si pones en medio un code y pones código aquí, va a seguir saliendo en rojo. ¿Por qué? Porque este span sale después. Hay otro operador, este sería el de tilde, que sería para que cuando salga después, pero hay uno que te asegura que tiene que ser justo el hermano directo, que sería el más, ¿vale? Ahora no sale en rojo, pero si quitamos el código, sí que aparece en rojo. Así que esos serían 3 operadores que tenéis, que son bastante interesantes a la hora de referiros a elementos, ¿vale? Ya tenéis el mayor que para un hijo directo, tendríais la tilde para hermanos que aparecen después y el más para que sea justamente el que viene después, ¿vale? Tenéis 3 operadores que son bastante interesantes y que muchas veces te pueden salvar la vida directamente cuando tengas que estilar. ¿Todo bien? Y si hay 2 span después de una P, ambos tendrán el estilo, efectivamente. Bueno, en este caso uno tendrá el estilo. Porque en este caso con el más, que tiene que ser un hermano justamente posterior, el primero sí que es justamente posterior, pero el siguiente no, porque el hermano anterior es un span, ¿no? Así que este operador funcionaría para esto. Este operador es muy interesante y se utiliza a veces para separar, ¿no? Por ejemplo, si tienes un botón al lado de un botón, ¿no? Tienes un botón al lado de un botón, cuando tenéis 2 botones, hola, y tenéis otro botón. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, que los botones normalmente pues están ahí bastante juntitos. Lo que se puede hacer es decir, bueno, el botón que está justo después del botón, le ponemos una separación. Y así el primero no tiene ningún tipo de problema y el siguiente es el que sí que detecta que está al lado del otro botón y tal. O sea, se puede utilizar para un montón de cosas. Ahí cada uno, o sea, es que hay un montón de posibilidades. Vamos ahora con una de las cosas más importantes de CSS, que es la cascada. Es uno de los conceptos más importantes y más complicados a la vez, porque la cascada es muy problemática. La cascada, que es la C de CSS, es lo que le da todo el sentido a CSS, pero al final es lo más problemático, porque hay algunos casos en los que los conceptos se mezclan. Hay veces que a mí no me gusta mucho explicar tanto la cascada, porque a mí me parece bastante avanzado en algunos casos, pero le voy a dar una pincelada para que lo entiendas, los problemas que podemos tener y al menos la parte más básica de la cascada. Vamos a poner aquí un texto, ¿vale? Con la P y hablemos de la cascada.
Vamos a poner aquí font size 24 píxeles, color 09F, ¿vale? Y le ponemos aquí font family, que sea el system UI, ¿ok? Entonces ya se ve así, buenísimo, font weight, bold. Hasta aquí bien, ¿no? El CSS, maravilloso, tremendo, me encanta, es mi cosa favorita del mundo. Y resulta que alguien hace esto. ¡Pam! Vale. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que estamos estilando el mismo elemento, estamos llegando al mismo elemento, aunque sea de formas diferentes, pero aquí tenemos el elemento con diferentes CSS y aquí tenemos el mismo elemento con otro CSS. Y podemos ver que lo estamos viendo de color rojo, pese que aquí lo habíamos puesto de que era de color azul. Así que lo que está pasando es que lo estamos sobreescribiendo, ¿no? Lo estamos sobreescribiendo. Lo que está pasando aquí es que estamos viendo la cascada en acción. La cascada es lo que está determinando el orden en el que vamos a ver los estilos y cómo se están aplicando, sobre todo cuando hay veces que está habiendo conflictos. Y te voy a decir una cosa, siempre hay conflictos. Siempre hay conflictos. En el sentido de que, mirad, este párrafo ya tenía estilos y nosotros lo que hemos hecho es sobreescribir. Entonces siempre, constantemente lo que estamos haciendo es sobreescribir estilos. Los navegadores ya tienen unos estilos por defecto, las cosas ya tienen un color en el que vemos el color de fondo, el color del texto, todo ya tiene un estilo. Pero nosotros siempre lo vamos a querer sobreescribir. Entonces lo que está pasando aquí no deja de ser lo que ya está pasando en CSS en general. Y una de las cosas que ya podemos descubrir con este ejemplo es que cuando se sobreescribe, lo que tiene en cuenta es la posición y orden de aparición, ¿no? O sea, en qué orden aparecen las reglas de CSS. Y la que aparezca más abajo va a tener más fuerza que la que aparece más arriba, ¿vale? Eso sería uno de los conceptos de la cascada, que la posición y orden de aparición tiene que ver y las que están más abajo son más importantes que las que tiene arriba, porque si yo ahora vuelvo a poner esto y le pongo que esto es de color púrpura, pues toma, de color púrpura. De hecho, y esto es súper interesante, esta es la base de utilizar fallbacks en CSS y te explico por qué, ¿vale? El tema es que hay un truco que se utiliza muchas veces en CSS que es para utilizar fallbacks. ¿Qué quiere decir? Pues que hay veces que por lo que sea quieres utilizar algo que sea muy moderno en CSS que no lo puedas utilizar. Por ejemplo, el OK LCH este que hemos visto antes, ¿no? Hemos visto que teníamos este OK LCH, ¿vale? Con el color picker. Imagínate que quieres utilizar este y dices, no, quiero este color que es maravilloso, ¿vale? Y lo vamos a utilizar aquí en Codilink y lo ponemos aquí y tal. ¿Qué pasa? Que este OK LCH, por desgracia, no es compatible con todas las... Si miramos en el Can I Use, pues igual hay algún navegador que por lo que sea no lo soporta. Tiene un soporte de 87% y por lo tanto nos puede dar problemas. O sea, hay alguno que no funciona. ¿Qué podemos hacer para aprovecharnos del CSS y así decir, bueno, yo quiero utilizar este, pero si por lo que sea no funciona, vamos a ponerle un fallback en el que el color que vamos a ver es un azul, vale, pues le vamos a poner este de aquí. Yo el que quiero realmente es este, pero bueno, le vamos a poner un fallback. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Como siempre va a intentar aplicar el que está más abajo, primero va a intentar aplicar este. Pero si por lo que sea ese navegador no lo soporta, pues lo va a ignorar y va a utilizar este directamente. Así que así lo que estamos haciendo es intentar tener un fallback siempre en el que funcione el que queremos. Y si no lo soporta, pues al final que ponga el que le hemos puesto por defecto. Y así es como que estaríamos haciendo más compatibilidad. O sea, ya ves que muchas veces este tipo de cosas tiene mucha funcionalidad. Pero eso es trabajar de más. Madre mía, de verdad, ¿dónde salís? ¿Dónde salís? Darkacots, ¿cómo que es trabajar de más? Es trabajar de más. La madre que os parió. Pues se trabaja, que hay que ganarse el sueldo. No, hombre, esto muchas veces es importante porque lo que se ve esto es una mejora progresiva, ¿vale? Una mejora progresiva. Hombre, hay que trabajar, hay que mover las manitas. Luego, hay otro tema que también es importante. Mira, es lo que se le llama especificidad. Porque en CSS tenemos un algoritmo que determina qué selector CSS es el que tiene la coincidencia más fuerte. Por ejemplo, imagínate que este párrafo tuviese una clase que sea text. Y aquí vamos a hacer que esto sea el text y esto que sea el red que hemos puesto antes. ¡Ostras! ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Por qué cuando esto era P
fíjate que estaba de color rojo porque se sobreescribía, pero cuando hemos hecho esto, resulta que aunque esto está más abajo y se refiere al elemento, al mismo elemento que tenemos aquí, fíjate que ahora se ve de color azul. Bueno, CSS tiene un algoritmo que determina el selector que tiene la coincidencia más fuerte, que básicamente va a calcular cómo de específico es este selector que hemos puesto aquí y va a decir, bueno, utilizando el algoritmo que tiene diferentes reglas y normas, va a decir, bueno, como esto es más específico que esto, que es más general, lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar este, pese a que este esté más abajo. Normalmente esto se utiliza con un cálculo que hay de 3 niveles, A, B, C o X, Y y Z, ¿vale? Que tendríamos el primer nivel, que el primer nivel lo que nos va indicando, por ejemplo, bueno, mira, lo voy a enseñar con una calculadora, que es la mejor calculadora del mundo, ¿vale? El primer nivel sería si tiene IDs, ¿vale? Aquí le podríamos poner este selector para que lo veamos, este selector, vamos a poner este selector para que veamos primero aquí y os lo iré complicando para que lo veamos viendo cada vez más complicado. Y así podéis comparar. Vale, tendríamos este selector que tiene, ¿cuántas IDs tiene? No tiene ninguna, por lo tanto, puntuación, la primera puntuación del primer nivel sería 0. ¿Cuántas clases tiene? ¿Atributos o pseudoclases? Pues tiene una, vale, pues la segunda puntuación sería un 1. Y luego, ¿tiene elementos o pseudoelementos? Un 0, no tiene, por lo tanto, un 0. Así que la puntuación sería 0, 1, 0. Y esto lo tendríamos que comparar con este de aquí, con la P, que es un párrafo, no tiene IDs, no tiene clases y tiene un elemento. Como os podéis imaginar, cada nivel de estos es más potente que el siguiente. Así que si, por ejemplo, ponemos aquí una ID, text, esto va a ser más potente que el punto text y aquí lo podéis justamente, le podéis poner sort by specificity y os va a decir cuál es el que ganaría por especificidad. Las IDs son las más potentes. Si utilizáis una ID son las que van a estar más arriba. Pero claro, si vais a comparar una ID con un A con ID, lo que va a ocurrir aquí es que nos vamos a encontrar que cuanta más, cuando haya un empate, va a estar viendo los niveles inferiores. O sea, si los dos tienen ID, en la primera puntuación tiene un 1, hay empate y por lo tanto va a ver los siguientes niveles. Imagínate que aquí pues ponemos text, pero vamos a poner que también sea description text. Aquí podemos ver que los tres tienen una ID, o sea, todos están repetidos, están empatados en el 1. Entonces mirarían el siguiente nivel. El siguiente nivel, este es un 0, este es un 0 y este es un 1. Por lo tanto, si los ordenamos, podemos ver que se queda arriba, el que tiene el elemento se quedaría segundo y el que no tiene ninguno se queda el tercero. Así que esto es súper importante a la hora de entender cuáles son los niveles que tenemos, ¿no? Los niveles de especificación. ¿Qué pasa con esto? La especificación es una de las cosas más complejas de CSS y por lo tanto vamos a ver más adelante que hay formas de evitar esto. Por ejemplo, hay metodologías que te ayudan a cómo tienes que nombrar tus clases para evitar tener que luchar con la especificación. Hay un montón de frameworks como Tailwind CSS que lo que hace es reventar totalmente la especificación para que tú no te tengas que preocupar de eso. Hay un montón de posibilidades, pero es importante que entendáis que por debajo lo que estamos utilizando cuando hay un empate es esto. ¿Y por qué es importante entenderlo? Pues es bastante importante porque muchas veces, y seguro que te ha pasado, esta pregunta del millón. ¿Pero por qué este estilo no se aplica? Pero si lo estoy haciendo aquí, ¿por qué no se aplica? ¿Vale? Pues lo que podéis hacer muchas veces en este tipo de cosas es, si vais aquí a Codilink, imaginad que aquí tenemos un párrafo que también tiene una ID y imaginad que hay un empate y no entendemos por qué esto se está viendo de color púrpura cuando yo lo que estoy esperando por mi CSS es que se vea azul. Pues lo que podéis hacer en estos casos, si abrís las herramientas de desarrollo, es que vais a poder ver también qué es lo que está machacando, ¿vale? Le dais un clic y aquí vais a ver. Además, ¿veis que si os ponéis aquí os pone la especificidad? Esto es súper importante, ¿vale? Esto muy poca gente lo sabe, que las herramientas de desarrollo os dice aquí, cuando os ponéis encima, os dice especificidad. Y ves que pone 1, 0, 0. 1 es el primer nivel de puntuación, el 0 segundo nivel de puntuación y el 0 el tercer nivel de puntuación. Y aquí vas a poder entender por qué este te está quedando más arriba. Oye, el estilo que tiene más especificidad es este de aquí arriba, fíjate que es el color purple, te quedas encima y dices, vale, este es 1, 0, 0, y cuando te pones aquí abajo, especificidad 0, 1, 0. Y aquí entonces estás entendiendo. Y fíjate que este está tachado. ¿Por qué está tachado? Pues este está tachado justamente porque el texto es más específico y por lo tanto lo está poniendo arriba, ¿vale?
Tiene más especificidad todavía? Pues un estilo en línea. Si aquí en el estilo en línea ponemos que yellow, ¿vale? Se va a poner amarillo. Y los estilos en línea, aunque no lo hemos comentado, porque esto a mí me parece muy mala práctica y muy pocas veces los tenéis que hacer, son los que utilizaríamos como un atributo directamente en el HTML. Si aquí ponéis style, podéis poner lo que se le llaman estilos en línea y podéis utilizar y estilar los elementos HTML directamente. Aquí, por ejemplo, podríamos decirle que esto sea de color naranja y vais a ver que este todavía tiene más especificidad que cualquier elemento que pongáis aquí. ¿Por qué es importante saber esto? Es importante porque hay muchas veces que lo que queréis es cambiar con JavaScript pues un estilo para poner un color concreto que no sé qué. Y a veces se puede utilizar estilos en línea aplicados con JavaScript para conseguir esto. Ya sea estilos, fondos, que el usuario pueda cambiar el color y al final, como son valores infinitos, pues puedes usar este tipo de cosas. Hay más formas de saltarse la especificidad, ¿no? Ya veis que hay diferentes niveles también según su origen. Por ejemplo, es más específico el CSS que escribo yo como desarrollador que el que escribe el navegador. Y lo podemos ver aquí, ¿vale? Aquí podéis ver que este sería el estilo del navegador, ¿ves? User Agent, bueno, no sé si lo veis, no lo veis. Vale, estos son los estilos por defecto del navegador. ¿Veis que pone User Agent Style Sheet? Luego estaría el que yo he escrito con esta especificidad, luego el estilo en línea. Entonces, los del navegador son los que tienen menos importancia. Luego estarían los que puede hacer el usuario, porque el usuario también puede tener estilos. Y luego serían los que nosotros añadimos, ¿vale? Esos serían los 3 niveles. Y dentro de esos 3 niveles, tened en cuenta también que depende cómo se hayan indicado. Y luego para rizar el rizo, y este es uno que os encanta, está la importancia. Aparte de quién ha creado los estilos, también podéis saltaros y volar por los aires, todo este tipo de cosas, cuando utilizáis la palabra clave important. Si ponéis exclamación important, lo que va a hacer es saltarse cualquier tipo de especificidad ni hostias y decir, esto es lo que hay que hacer. Y lo voy a sobreescribir por encima de todo. Pero ojo, cuidado con una cosa, incluso el important también puede tener un empate. O sea, imaginad que aquí tenemos 2 importants. Entonces, ¿cuál es el que va a ocurrir? Si los 3 son importants, ¿cuál es el que va a ocurrir, no? O sea, no es tan fácil pensar muchas veces en cuál es el que se va a aplicar. Lo que va a ocurrir aquí muchas veces es que va a tener en cuenta también va a tener en cuenta pues el resto de cosas que hemos comentado, ¿vale? Así que tened en cuenta que el important no es que seguro se va a aplicar ese, sino que una vez que ponemos el important y lo ponemos a otro nivel, vamos a tener otra vez todo este tipo de control de es un estilo del usuario, del navegador, la especificidad y todo este tipo de cosas, ¿vale? Así que lo tengáis en cuenta porque si no podéis encontraros que ponéis un important y igualmente no pasa, pero claro, es que si abusáis de importance. Eso sí, importantísimo. Y de verdad, importantísimo. Hay que utilizar el important si puede ser 0 veces. No tiene mucho sentido utilizar importance. Igual que los estilos en línea tampoco tienen sentido. Los estilos en línea tienen sentido solo cuando son valores infinitos, como por ejemplo, a veces se puede utilizar el estilo en línea con JavaScript porque vas a querer cargar una imagen de fondo del usuario y por lo tanto no lo puedes tener en un archivo de CSS, es imposible. Necesitas pues poner o un estilo en línea, o utilizar un custom property o un montón de cosas. Entonces, los estilos en línea deberían ser muy poco usados y solo para cosas que son extremadamente dinámicas. Y los importance, la verdad es que normalmente es un smell de que no estás haciendo algo bien, ¿ok? Así que tenlo en cuenta porque si no al final lo que puede pasar es que sea muy difícil trabajar con tu CSS. Tengo entendido que los styling line son malas prácticas, eso lo hemos dicho, ¿no? Pero cuando pregunté en ChatGPT sobre rendimiento lo recomendó como buena práctica. Bueno, eso es bastante interesante porque es cierto que los estilos en línea son mala práctica porque al final no se cachean, no se reutilizan y todo este tipo de cosas, pero en un tema de estilo, de performance, y de hecho creo que Google lo hace, claro, si tú pones todos los estilos en línea, hay que tener en cuenta, no lo hace. Antiguamente lo hacían, y seguro que lo harán con algunos en concreto. ¿Veis que hay algunos aquí, algunos estilos? Pues sí que lo hacen, aquí tienen todos los estilos. Claro, si tú pones aquí estilos directamente en el head o si los pones incluso en línea, lo que vas a conseguir muchas veces es no descargar un recurso. Pero es algo muy drástico. En la gran mayoría de las páginas web no necesitan poner estilos en línea y directamente lo que pueden hacer es utilizar estilos en archivos
de una forma mucho más controlada, escalable, cacheable, porque puedes cachear el recurso y solo descargarlo cuando necesite. Así que eso es lo que os diría, ¿eh? Muy bien. Vamos con más cositas porque vamos con unidades y esto es súper interesante, el tema de las unidades. A ver, como ya hemos estado viendo, en realidad ya hemos visto algunas unidades, como por ejemplo este font size le he puesto 24 píxeles, ya hemos visto algunas unidades. Vamos a crear, por ejemplo, un contenedor para ver más unidades. Vamos a crear aquí un container con el class container. ¿Vale? Ponemos aquí un div, vamos a saltarnos esto, container, y vamos a descubrir más propiedades. Tener 250 píxeles y tener 250 píxeles de alto, de ancho, y vamos a ponerle background red, ¿vale? Ya podemos ver aquí que podemos indicarle el ancho y el alto, y lo podemos hacer ahora mismo, enfocaros sobre todo en las unidades. La unidad absoluta más utilizada son los píxeles, pero ojo, cuidado con esto, hay un error muy común, al menos no es un error, pero sí es una apreciación. Hay mucha gente que cree que los píxeles son unidades 100% absolutas. Y no es del todo cierto. Y os explico por qué, ¿vale? Mucha gente, y esto era una cosa que era antigua, ¿no? Antiguamente los píxeles eran una unidad absoluta. ¿Por qué? Porque antiguamente cuando un píxel de la pantalla era un píxel de esto, ¿no? De aquí, esto era un píxel. Y entonces, un píxel de la pantalla era un píxel en CSS. Pero esto ha dejado de ser cierto. Ya no es una unidad absoluta 100%. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la pantalla que yo tengo es 4K y por lo tanto tiene, no me acuerdo, 4000 píxeles por 2000 y algo, ¿ok? Pero en cambio, los píxeles visuales son 1920 por 1080. O sea, como puedes ver, no es tan absoluto, ya no es cierto que un píxel de la pantalla es un píxel en el CSS, sino que sí que hay algo relativo, que es la densidad de píxeles en las que queremos renderizar el contenido. Así que tened en cuenta esto de que ya no es tan absoluto cuando hablamos de 250 píxeles, si tu resolución puede ser otra diferente, porque ya ha cambiado bastante, ¿vale? Dicho esto, aún así, se considera una unidad absoluta, pero tened en cuenta que esto es porque mentalmente era así. Hay otras unidades que son relativas. Por ejemplo, en este container podríamos hablar del 50%, ¿vale? Podríamos tener el 50% y el 50%. ¿Qué pasa con esto? Esto es polémico, porque fíjate que esta altura del 50% no se ve nada. Cuando teníamos 250 píxeles, aquí sí que parece que está haciendo correctamente esto y más o menos es el 50% mentalmente de lo que esperaríamos, pero cuando le pongo que la altura sea del 50%, pues aquí no funciona, ¿vale? Y cuando digo 50%, 50%, ¿pero de qué? El tema es que el porcentaje es una unidad relativa del contenedor padre, ¿sabes? De lo que está por encima. Y aquí el container este, que tendríamos por encima el body, su altura, la altura que tendríamos del padre, en realidad es la altura que estamos viendo. Por lo tanto, no hay altura en ningún sitio. Si le ponemos al body, para que lo veamos claro, ¿no? Si al body le decimos que queremos que sea de color 09F, ¿vale? La altura que tenemos es toda, ¿no? Todo el cuerpo parece que es todo, pero este contenedor, el padre, si va a mirar la altura, realmente no la tiene aquí. Tendríamos que forzar de alguna forma que realmente utilice toda la altura para saber cuál es la referencia relativa. Lo digo porque esto es un error también muy común de que como es el área relativa, creemos que es lo que vemos, pero no es tan fácil como eso. Por eso tendríamos este problema aquí, ¿vale? Es la altura relativa, pero tened en cuenta que del contenido, y no hay un contenido ahí que esté empujando todo el contenido hacia abajo. Para eso sí que tenemos otras relativas al viewport, que sería el área que vemos, que son mucho más interesantes. Por ejemplo, si en lugar de la altura decir que es el 50%, podríamos hablar del viewport. Quiero que utilices el 50% de la altura del viewport de lo que estamos viendo. Y ahora sí que estáis viendo que más o menos, si mi pantalla es esto, el 50% de toda la altura, ahora sí que la tendríamos aquí, ¿no? Esta sería la unidad VH, viewport, y esto sería altura, ¿no? También podríamos hacer lo mismo del viewport, pero con la anchura, ¿ok? Una cosa que es interesante aquí, fíjate que cuando he estilado el body, seguramente alguien se preguntará, oye, ¿qué pasa que aquí hay un hueco? ¿Qué está pasando con este hueco? Hay un hueco ahí y aquí yo no veo que hayas puesto ningún hueco ni nada. Ahí hay un margen. ¿De dónde sale ese margen?
De nuevo, como os he dicho, hay muchos estilos que son por defecto. Fijaos aquí la diferencia con las unidades relativas, cuando aquí estamos hablando 50 de viewport, aquí tendríamos el 50% de la pantalla y aquí, como le hemos dicho que solo es el 50%, esto sería el resto. Y lo mismo con la altura, ¿no? Ahora, el margen este que veis aquí, fijaos que es un margen que tiene por defecto el navegador. Cuando vamos aquí, ¿veis este margin 8 píxeles? Yo no he puesto esto, pero por defecto el User Agent Style Sheet me lo está poniendo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tendríamos que quitarlo. Y para esto le pondríamos el 0 y ahora lo estaríamos sobreescribiendo. Es un estilo que he puesto yo, por lo tanto tiene más importancia que el que tiene el navegador por defecto, lo sobreescribimos. Esto es una de las cosas muy importantes de CSS porque durante una época, ¿qué pasó? Que cada navegador hacía los estilos que le daba la gana. Había un estilo de Chrome que lo hacía de una forma, Safari de otra, Firefox de otra, uno con margen 4 píxeles, otro 8 píxeles, otro lo que sea, ¿no? Para esto nació justamente lo que se llama CSS Reset. Mira, por ejemplo dice, ¿por qué 100 VH me genera scroll? ¿Ves? ¿Por qué te genera scroll? Pues muy fácil. Si haces 100 VH, alguien podría pensar, 100 VH debería ser el 100% del viewport. Pero ¿ves que genera scroll? ¿Que puedo scrollear? ¿Sabes por qué? Esto es justamente por culpa del margen este. Si le pones un margen de 0, ya no tienes scroll. Como tienes un margen ahí añadido de 8 píxeles, por defecto del navegador, cuando tú le dices que utilizas el 100% del viewport, el 100% del viewport no es que utiliza el 100% del viewport, es que toma la altura del viewport. Y ese cálculo, si tú tienes el viewport que son 1000 píxeles, pues lo va a utilizar. Pero si ya tienes un margen de 8 píxeles, pues tanto por arriba, por abajo, vas a tener un hueco más 1000 píxeles. Y por lo tanto, no va a utilizar 100% la altura, sino que vas a tener además el margen y por eso te va a mover, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Bueno, entonces, el tema este de los estilos, que aquí lo hemos reseteado de esta forma, con un margen a 0, y ahora sí que funca, ¿vale? Funca. Y lo ponemos con green porque ahora sí que funciona. El tema es que durante mucho tiempo se creó una moda que se llamaba CSS Reset. Esto es una cosa que tenía mucho sentido en su día, ¿vale? Que está bastante bien, que era resetear las hojas de estilo que introducían los navegadores. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Como podéis ver, podemos tener selectores que están acumulados y entonces puedes separarlos por coma. Para HTML, para el body, para div, para el span, para el applet, no sé qué, para todos estos, quiero que me pongas estos estilos. Margen 0, padding 0, border 0, ¿no? Los está como reseteando. Esto es algo muy antiguo y a día de hoy ya no es tan buena práctica. ¿Por qué? Porque el CSS Reset se puede cargar estilos por defecto que pueden tener sentido. Entonces, después de esto, lo que nació es lo que se llama el Normalize. El Normalize fue una alternativa que la idea era como renderizar todos los elementos de una forma consistente en todos los navegadores, pero sin necesidad de resetearlos del todo, sino intentar dejar como unos defaults que tengan sentido en todos los navegadores y ya está. Y esto lo han utilizado un montón de páginas. Y ahora, hoy en día, hay un montón de frameworks que ya lo traen incorporado. Si tú utilizas Tailwind y este tipo de cosas, pues ya lo tienes. Pero solo para que te suenen, no hace falta que lo utilices. Ahora mismo lo importante es que sepas por qué existen, ¿vale? No es para que lo utilices ahora, ¿ok? Entonces, ahora tendríamos ya esto, ya hemos visto la unidad del viewport, que está bastante interesante. Ahora viene lo interesante, que es el modelo de la caja, ¿no? Aquí tengo un div, que tengo aquí el Funka, hemos dicho que le ponemos aquí. Imaginad que vamos a poner 250 píxeles por 250 píxeles y vamos a poner que esto sea white, ¿ok? Muy bien. Una cosa interesante es el hecho de que las cajas, el modelo de la caja, es lo más importante de CSS, porque es lo que representa los elementos HTML. Los elementos HTML que representamos con el CSS al final, digamos que cuando los tenemos ahí y los visualizamos, son cajas. Pero las cajas generalmente se pueden dividir en dos categorías, ¿vale? Tendríamos lo que sería el texto, por ejemplo, si nosotros, voy a poner aquí un texto. Imaginad un texto, esto es un texto y lo leemos de izquierda a derecha y las palabras se apilan en línea, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Esto que veis aquí, esto sería una caja, pero sería de estilo línea, ¿no? O sea, sería un estilo que lo que estamos haciendo es apilar de izquierda a derecha y lo que está pasando es que cuando pones algo al lado, lo podemos ver a su lado. Por ejemplo, imagínate, esto es un texto y le pongo justo después un span
Y fíjate que se pone a la izquierda. Es como se ponen las palabras de izquierda a derecha y no hay un salto de línea después, sino que pone esto es un texto y si le pones otro elemento al lado, pues como puedes ver, no hace un salto de línea, ¿vale? Y se van apilando izquierda a derecha, o sea que están en línea, ¿vale? Pero luego tendríamos otra cosa que sería en bloque. ¿Qué significa en bloque? En bloque sería como funcionarían los divs. Los spans funcionarían en línea por defecto y los divs funcionarían en bloque por defecto. ¿Qué significa en bloque? En bloque lo que estamos viendo es que si yo pongo un div y luego otro div, por más pequeño que sean, imagínate que son así de pequeños, ¿vale? Fíjate que da un salto de línea, o sea, está haciendo un salto de línea. Cada vez que tú pones un div, está haciendo un salto de línea. Vale, estas son un poco en línea y en bloque. Vamos a ver bien cuáles son las diferencias en cada uno, porque te va a volar la cabeza y a lo mejor no las sabías. El tema del span, ¿vale? El span o cualquiera que hagamos con display inline o que tengan un estilo en línea. Si tenemos aquí un span, ¿vale? Hemos dicho que tenemos, esto es un texto. Imaginad que yo quiero estirar el span y que le voy a poner que tiene el de fondo color rojo. Obviamente el contenido se pone de color rojo. Pregunta del millón. Os he dicho que con la propiedad width podíamos cambiarle la anchura. Si le pongo 500 píxeles, no se cambia. Y si le cambio la altura, le pongo 100 píxeles, no cambia. Por más que tú le cambies la anchura y la altura, los elementos que están utilizando la caja de tipo línea se comportan como texto y por lo tanto no tienen ni ancho ni alto. Se colocan una detrás de otra, funcionan en línea, no se puede cambiar ni el ancho ni el alto y entonces los márgenes que tenemos, si ponemos aquí, ¿ves? Estamos poniendo uno al lado del otro, pero fíjate que la altura y la anchura no le afecta. Esto es importantísimo, porque muchas veces a la gente esto le vuela a la cabeza. Si le pones importan o superimportan, no importa, ¿vale? No importa. El tema es, ¿qué pasa? Que como funcionan en línea, el padding, y vamos a ver qué es el padding ¿le afecta o no le afecta? Le afecta regular, le afecta más o menos, de aquella forma. Y el margen, bueno, más o menos. Vamos a hablar del padding y del margen y vamos a ver qué significa esto del modelo de la caja. Y para verlo, uno de los sitios mejores para ver esto es las herramientas de desarrollo. Vamos a inspeccionar este elemento que he dicho que es en línea y cuando abres las herramientas de desarrollo, fíjate que aquí te viene un dibujito maravilloso, ¿no? Y nos dice aquí que esto es 500 por 100, padding, borde, margen, ¿no? ¿Qué significa esta caja que nos está enseñando aquí? Esto de aquí dentro sería el contenido, que fíjate que aunque aquí me pone 500 por 100, aquí ya me está avisando que no lo está aplicando porque ha quedado con una opacidad rara. Y ves que hay una I, si te pones encima te dice utilizar un display inline, que ahora te explicaré por qué aparece esto, que es el valor por defecto, previene de que el ancho tenga algún efecto. Intenta utilizar un valor diferente a display para ver qué pasa. Y es que, como te he dicho, el span por defecto tiene un display inline. Esto es como funciona por defecto, display inline. Si nosotros le cambiásemos que en lugar de funcionar en línea, funcionase en caja, ¿vale? O funcionase en bloque, si le ponemos un block, aquí podemos ver que ahora sí, el ancho y el alto sí que funcionan y que por lo tanto sí que está tomando el ancho y el alto que nosotros le hemos dicho. Lo vamos a dejar como teníamos antes, ¿vale? Con el display inline. Ahora, fijaos aquí que tenemos, por un lado, el contenido, el padding, el border y el margen. Esto sería el modelo de la caja y vamos a ver que dependiendo de si estamos utilizando en línea, si lo estamos utilizando en bloque y si además estamos contando una cosa u otra, el ancho y el alto va a ser totalmente diferente. De hecho, aquí ya vemos que aunque aquí ponga 500 y 100, no es lo que está aplicando. Cuando lo estamos haciendo en línea, lo que es importante es el contenido que realmente tenemos dentro, como el texto, y no le podemos cambiar ni el ancho ni el alto. Esto no ocurre, por ejemplo, si estamos utilizando un div. ¿Por qué? Porque un div, como hemos visto, es el modelo de bloque. Ahora, alguien se le estará preguntando, oye, pero yo sé que además de inline y de block hay más. Está inline block, está flex, está grid. Y lo cierto es que, por ejemplo, flex y grid no dejan de ser como tipos de caja de bloque, pero que afectan a sus hijos de una forma diferente. Por eso tienes inline flex y flex. Inline podrías tener el grid y ya está. El tema es que cada uno de ellos lo que puedes hacer es afectarlo, que la caja sea de bloque, le puedes tener el ancho y el alto, pero ¿cómo le afecta a los hijos? Eso lo veremos en la siguiente clase, ¿vale? Las cajas flexibles, flex
y grid, que son dos tipos especiales. Pero generalmente piensa en dos tipos de caja, en línea y en bloque. Y luego en bloque hay un montón que son especiales y las veremos, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a ver las que son en bloque, que obviamente son las más interesantes, porque las que son en bloque, si tenemos span, que funciona en línea, tenemos A, que también funciona en línea, em, strong, todas estas etiquetas funcionan en línea, pero tenemos otras como div o como section que funcionan en bloque, ¿vale? Que por defecto funcionan como si fuesen con la caja un bloque. Vamos a poner aquí que tenemos el container y aquí sí que le va a afectar el width, que ponemos 200 y 200 píxeles, ¿ves? Le está afectando cuando nosotros vamos cambiando, cambia el ancho y el alto. Si ponemos otro section, no lo deja en línea, no lo deja al lado, sino que hay un salto de línea porque digamos que esto es un bloque y está haciendo un salto de línea automáticamente. No los apila como si fuese texto. Vale, pues ahora que tenemos esto, vamos a ver una cosita bastante interesante. También, por cierto, hay un error muy común que hay gente que se cree que todas las etiquetas HTML son en línea, lo cual no es cierto. Por ejemplo, la etiqueta H1, esto es un título, no es en línea, es en bloque. Y lo podéis ver así muy claro. Cuando ponéis esto es un título, ¿vale? ¿Veis que hace un salto y no lo pone justo después? Esto con un span no os pasaría. Solo para que lo sepáis, que hay un error muy común de que la gente se cree etiqueta HTML de texto en línea. No es así, no es tan fácil. Ojalá, pero no es así. Ahora que tenemos dos secciones que son en bloque, vamos a ver una cosa bastante importante, ¿no? Que es cómo se calcula el ancho y el alto. O sea, cuando tenemos estas cajas de aquí y le he dicho que la altura es 100 y el ancho y la altura es 100, ¿vale? Vamos a dejar solo una, esta caja, ¿vale? La dejamos aquí, esta caja, ¿vale? Hemos dicho que en las cajas tendríamos el padding, ¿vale? El padding. ¿Qué es el padding? El padding tendríamos por un lado el contenido, ¿no? El contenido sería el content box, que es el área donde se muestra el contenido. Ahora mismo está claro que esto sería el content box porque es todo lo que tenemos y el tamaño se puede cambiar utilizando la altura y la anchura, ¿vale? Y ya lo estamos haciendo. Luego tendríamos el relleno, que es el padding, que sería, el relleno es el espacio que estaría alrededor del contenido, entre el contenido y el borde. Y es posible controlarlo porque justamente aquí podemos utilizar padding y le podemos indicar cuánto padding queremos. Lo podemos hacer en una dirección, por ejemplo, de padding left 10 píxeles, o le podemos decir en más de una dirección, por ejemplo, tanto arriba como abajo, le podemos decir 16 píxeles y abajo. Lo que estamos haciendo aquí es un atajo. Esto sería arriba, arriba, derecha, izquierda, arriba, derecha, abajo e izquierda, ¿vale? Sería arriba, derecha, abajo e izquierda. Y si te cuesta, como a mí me cuesta, pensar que es como en las manijas del reloj, ¿ok? Y también lo podríamos poner con uno en concreto. Vamos a ponerlo que si solo le pones uno, esto significa que hacia todos los lugares, arriba, derecha, abajo, izquierda, va a utilizar el mismo. Y si utilizas solo dos, estaríamos diciéndole que arriba y abajo serían 16 y derecha e izquierda sería 32, ¿vale? Vamos a hacer ahora mismo que sea todo cuadrado y le vamos a añadir 10 píxeles. ¿Qué es lo que está pasando con el padding? Fijaos en una cosa. Cuando yo cambio el padding, lo que está pasando es que la caja está cambiando de tamaño. Entonces, ¿el tamaño es 100? No, ya no es 100. El tamaño que estamos viendo aquí ahora va a cambiar totalmente. Y es que el tamaño va a depender del padding por defecto. Vamos a ver cómo funciona esto. Si nos ponemos aquí el padding y yo me pongo a cambiarle esto, imagínate que voy poniendo aquí, voy a poner un poquito más, fíjate que está en la caja y le voy subiendo el padding, ¿ves que va creciendo? La caja se va haciendo cada vez más grande. Y aquí podemos ver en el modelo de la caja que pone el contenido es 100-100, que es el que hemos puesto nosotros, y el padding ahora es 36 y conforme vamos creciendo se va haciendo más grande la caja. Por lo tanto, por defecto, no es que sean 100 píxeles. Ese es el área, las medidas que tienen el contenido, ¿vale? Lo que estamos diciendo es que entonces el ancho y el alto real que va a tener, ya vemos que va a tener que ver con el contenido y el padding. Pero todavía hay más, porque también tenemos aquí el borde. Y es que el borde también lo podríamos cambiar. Podríamos decirle, vamos a ponerle aquí un borde de 10 píxeles que sea de color rojo. ¿Vale? Dejamos el padding con 10 píxeles y fíjate lo que pasa también con el borde. Conforme vamos haciendo el borde más pequeño o más grande, ya podemos ver que también está afectando al tamaño de la caja que tenemos ahí. Por lo tanto, el borde de la caja es lo que envuelve el contenido y el relleno, porque queda por fuera del padding, y podemos controlar su tamaño, pero está afectando a cómo de grande es la caja. O sea, ya no son 100 píxeles, sino que como podemos ver son
100 píxeles, que es el contenido, más 20 píxeles de lado a lado, o sea, 10 de un lado y 10 del otro serían 20, más 10 del borde de un lado y 10 del otro, pues ya está. 20, 40, 140. Lo podemos ver aquí. Podemos ver que es 100 más 10 más 10 y por otro lado más 10 más 10. 140 píxeles. Y lo puedes ver también muy claro si... Ah, bueno, pensaba que aquí, ¿vale? Si yo me pongo encima del contenedor, podéis ver aquí arriba, que no lo puedo ver, pero podéis ver que pone 140 por 140. Ese es el tamaño real que tiene la caja, ¿vale? Así que podemos ver que el contenido, el padding y el borde son los que están determinando cuál es la altura y la anchura de nuestro elemento. Y el margen no cuenta. El margen, si lo ponemos, sí que va a separar la caja, como podemos ver, separa la caja, pero no está cambiando el ancho ni el alto de nuestra caja, ¿vale? No está afectando a cuánto es lo que mide nuestro bloque. Lo está separando, está haciendo una separación, pero está haciendo la separación desde fuera, ¿vale? Así que esto sería, por defecto, cómo se cuenta el ancho y el alto de nuestros elementos en bloque, ¿ok? ¿Qué difícil? No es difícil. Esto básicamente es el modelo de la caja y lo único que tienes que saber es que el ancho y el alto del modelo de la caja por defecto es el content box, que es el contenido, el padding, que sería el relleno, el borde, que es lo que está bordeando el contenido y el relleno. Esos tres son los que determinan el ancho y el alto, ¿no? No lo que estamos diciéndole aquí, sino que tenemos que sumar ancho, tenemos que sumar el padding y tenemos que sumar el borde. Y seguramente alguien se estará preguntando, joder, menuda mierda. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy difícil entonces determinar, o sea, si yo hago esto, imagínate que nos viene un diseñador y nos dice el diseñador, oye, las cajas tienen que ser de 160 por 160, ¿vale? 160 por 160. Y tiene que tener un padding de 7 píxeles y un borde de 3 píxeles. Vale, ¿qué ha pasado aquí? Lo que ha pasado es que la caja, que se supone que tenía que ser de 160, es de 180 y el calcularlo es muy difícil. Pues resulta que por defecto hay una propiedad que se llama box sizing que tiene el valor de content box y es lo que está haciendo que tengamos este cálculo. Pero por suerte en CSS podemos evitar esto. Podemos hacer que en lugar de tener que sumar el borde, el contenido y el padding, podamos hacer que eso sea parte del ancho y el alto y por lo tanto lo que nosotros le ponemos aquí sea exactamente lo que va a medir nuestra caja. Y para eso, que esta propiedad por defecto en todo nuestro documento, el box sizing, es content box, podemos utilizar otro que es mucho más interesante, que es el border box. Y el border box lo que significa es que el alto y el ancho, ¿ves? Ahora es 160, que son los mismos que tenemos aquí, porque tanto el padding como el borde son los que ya están incorporados dentro de lo que ocupa la caja. Entonces ya vemos la diferencia por defecto, ¿veis que cambia? Cuando le quitamos el box sizing border box es porque por defecto tiene el valor de content box. El content box sería, ¿cuánto es el ancho y el alto? Simplemente es el contenido, content box, la caja que tiene el contenido. Por lo tanto, al content box hay que sumarle el padding y el borde. Pero luego, si el box sizing lo pasas a border box, significa que el alto y el ancho son toda la caja que va del borde hacia adentro. Y el borde hacia adentro, ¿qué incorpora? Tenemos el borde, el padding y el contenido. De forma que si le ponemos que estos son 160 píxeles, el border box, al ponerle el box size en border box, va a significar que tanto el borde como el padding como el contenido están siendo ya sumados para tener el ancho y el alto, ¿vale? Así que eso es súper importante para el modelo de la caja. Bueno, no me da tiempo para más porque me tengo que ir corriendo porque voy a correr y la semana que viene vamos a continuar con el modelo de la caja con Flex y con Grid, ¿vale? Porque son súper importantes y estoy convencido que os va a encantar y así seguimos con todo esto. Así que os dejo aquí el enlace para la semana que viene. Espero que os haya gustado. He intentado ir lento para explicaros exactamente los contenidos y tal, porque si no, no me he dado la vida. Pero la semana que viene le damos un repaso a esto del modelo de la caja, que es importante, ¿vale? Y ya está. Os dejo aquí el enlace. Os quiero mucho. Gracias por pasaros. Espero que os haya gustado mucho. Os mando un abrazo. Cuidado mucho. Sed buenos y nos vemos en la siguiente.